Capítulo 1. Hubo un destello verde y una carcajada de risa aguda que despertó a Hope Potter de su pesadilla, aterrorizándola tanto que tuvo que sentarse en su pequeña cama, respirando con dificultad. El movimiento la sacudió, y tuvo que morderse el labio para resistir hacer un ruido mientras balanceaba sus piernas sobre el costado de la cama, sus pies rozando suavemente el piso. El dolor había venido de su pierna izquierda, la que tenía una cicatriz rosada profunda e irregular en la espinilla, con numerosas cicatrices más claras y menos profundas salpicando la carne desde la rodilla hasta la cintura, resultado de un accidente automovilístico en el que había estado solo unos meses antes. Fue culpa de su primo Dudley, el pequeño idiota. Él fue quien la empujó a la calle unos segundos antes de que el auto pasara a toda velocidad. Puede que pareciera un poco arrepentido al principio, pero eso había disminuido rápidamente. Hope sospechaba que eso podría haber tenido algo que ver con su naturaleza sarcástica y enojada. Sus dedos buscaron a tientas el interruptor de la luz y parpadeó con dureza. Una vez que logró encenderlo, su varita se balanceó peligrosamente en el borde de su mesita de noche, pero no se molestó en moverla. Si rodaba debajo de su cama cuando llegara la mañana, aún lo encontraría al final. Hope se puso de pie. El movimiento solo causó una pequeña punzada en comparación con antes. Se pasó las manos por el cabello y frunció el ceño al rostro de la chica que reflejaba el espejo. Sabía que el cabello rojo oscuro era mucho menos común que el jengibre más brillante, y si hubiera querido, podría haber cambiado el color de su cabello a cualquier color del arco iris. Le gustaba el color, pero al mismo tiempo lo odiaba. Cada vez que se miraba al espejo, veía lo que siempre veía, el rostro de su madre muerta. Podía verlo en el color almendrado y en el tono de sus ojos, en el color de su cabello. Odiaba lo mucho que se parecía a su madre muerta, y sabía que eso era todo lo que cualquiera vería cuando la mirara. Levantó una mano para tirar de las puntas de su corto cabello, sin arrepentirse de cortárselo por lo largo que había sido antes. Hope se palmó la frente con un suave gemido. 2 días más en este infierno antes de que finalmente pudiera irse, para ir a una escuela mágica en Escocia llamada Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, porque Hope Potter era, en todos los sentidos, una bruja. Al principio se había burlado de la idea. ¿Quién había oído hablar de las brujas de hoy en día, de todos modos? Pero tenía que admitir que era extraño cómo a veces podía cambiar su apariencia cuando se emocionaba, o que una vez que hizo que su experimento científico se volviera rojo, cuando se suponía que debía permanecer azul y tranquilo, y explotar como un volcán, o como las serpientes la encontrarían y susurrarían cosas. Bueno, tal vez solo había estado evitando las señales. Ella era lo suficientemente rara sin que toda la magia lanzara una bola curva en su día. Hope se movió para apoyar los codos en el cristal de la ventana, presionando la mejilla contra el cristal para mirar hacia afuera y hacia el cielo oscuro en el que solo se veían unas pocas estrellas, la mayoría oscurecidas por nubes grises. Hope frunció el ceño frente a ella. Si entrecerraba los ojos lo suficiente, incluso en la oscuridad, podía ver un brillo rosado, uno que era característico de Bloodworths, según uno de los libros que había leído al descubrir su linaje mágico. Sin embargo, tenía que admitir que había estado mucho más interesada en los libros sobre runas antiguas que en cualquier otra cosa, que era la única razón por la que había reconocido a los Bloodworths. Hope dio un suspiro de tristeza, apartando los ojos y la cara de la ventana para regresar a su cama y acercar su pesado baúl hacia ella, sintiéndose inquieta ahora y admitiendo que probablemente no se quedaría dormida por un tiempo. Puede que pareciera un baúl escolar promedio, pero le había costado 1 centavo y valió la pena cada galeón, ya que venía con un increíble encanto de extensión. El baúl estaba casi lleno con su uniforme, y ropa casual, provisiones de pociones y libros de segunda mano que alguna vez habían pertenecido a su madre. Su tía aparentemente los había mantenido fuera de los sentimientos, dejándolos acumular polvo en el ático, así como también una buena docena que había recogido de la bóveda familiar. Los libros eran lo único que podía sacar siendo menor de edad, o que había comprado en Fleris y Bloods. Hope abrió el baúl y abrió un compartimento, revelando una estantería larga que no estaba ni cerca de estar llena de libros, pero que incluía un número que podía hacer que se durmiera sin problema, y eso era lo que estaba esperando. Frunció el ceño pensativamente, considerando la pequeña cantidad de libros por un momento antes de elegir al azar y sacar sus pociones y borradores mágicos. Abrió la primera página y empezó a leer. Si había un lugar en el que Hope sabía con certeza que podía estar sola, era el zoológico de Seri, frente a la caja de boa constrictor, ahora vacía, que una vez había tenido la serpiente que había liberado la última vez que estuvo en el zoológico con los Dursley.
Lo habían pegado con cinta adhesiva y necesitaba una nueva cubierta de vidrio desde que Hope lo había hecho desaparecer entonces. Si no había nada que mirar, no había razón para que nadie se demorara. Hope se quitó la correa del hombro, dejó caer su bolso al lado del banco corto, apoyó el bastón contra el costado mientras sacaba un libro y un cuaderno de bocetos en el que había comenzado a dibujar una variedad de runas, sin darse cuenta de la atención que pronto recibiría. Las salidas familiares Weasley eran raras, e incluso más raras eran las que ocurrían en el mundo Muggle. Así que George se sorprendió un poco cuando su padre los llevó a un zoológico local, en Surrey, creía, especialmente porque se irían a Hogwarts al día siguiente. Las exhibiciones estaban bien, pero fue la niña sentada en el área de las serpientes lo que llamó su atención. Distrayéndolo de los animales eso no fue demasiado sorprendente, pero nunca había mostrado mucho interés en las chicas, aunque sabía que Fred estaba muy interesado en su compañera de equipo y amiga Angelina Johnson. Pero, tenía que admitirlo, definitivamente llamaba la atención. Su cabello era de un rojo oscuro, probablemente de un color más cercano a los pétalos de rosa, apenas sacudiendo sus hombros en ondas despeinadas por las que estaba seguro que Ginny mataría, si su cabello fuera lo suficientemente largo, y apenas podía ver una franja de verde que era ella. Ojos, más brillantes que cualquier verde que hubiera visto en los ojos de nadie. Era linda, supuso, pero pequeña y pálida, tal vez de la edad de Ron, pero no podía estar seguro. Casi parecía como si le hubieran privado de la luz del sol y de una nutrición adecuada. Sus jeans estaban raídos y salpicados de agujeros y había recogido su camisa en un lazo para el cabello en la parte de atrás, girando la cola hacia adentro para que se ajustara mejor a su cuerpo. Una de sus piernas estaba pegada hacia afuera con un extraño aparato ortopédico negro. Parecía incómodo. La gente pasaba junto a ella, casi como si no se dieran cuenta de ella en absoluto. Eso fue extraño para George, porque pensó que ella debería haber atraído un poco más de atención siendo la única que no miraba ninguna de las exhibiciones, con su atención completamente en el papel y el libro abierto en su regazo. ¿Qué le pasó a la serpiente?, preguntó en voz alta, refiriéndose al tanque vacío frente a ella, débilmente consciente de que su familia lo dejaba atrás y de la mirada curiosa de Fred hacia atrás. Hope hizo una pausa en sus bocetos, con el bolígrafo inmóvil sobre la curva que había grabado en la página. Por un momento ella no se movió, demasiado aturdida de que alguien le hubiera hablado que cualquier otra cosa, pero luego giró la cabeza hacia arriba para perforarlo con esos ojos verde botella. Los orbs se estrecharon ligeramente, llenándose de sospecha mientras lo miraba de arriba abajo. Sus ojos eran de un azul brillante, imposible, chocando con el jengibre de su cabello, y en el bolsillo del pantalón ella podía ver claramente la empuñadura tallada de una varita, mucho más intrincada que la de ella, pero a Hope realmente no le importaba. Su varita le quedaba bien. Sus ojos volvieron a su papel, agregando algunos toques finales a la runa. Podría haber escapado, dijo evasivamente encogiéndose de hombros, en un estallido de magia accidental. Su voz tenía un tono extraño, advirtió George, uno que nunca había escuchado antes, como una mezcla entre nobleza e inculto, pero no era desagradable. Y luego se dio cuenta de lo que ella había dicho. La mandíbula de George se desquitó mientras la miraba. Como sabía ella que era un mago, ella arqueó una ceja carmesí, antes de suspirar y proceder a guardar sus cosas, varios libros que ahora podía ver que trataban principalmente de magia, pero parecían demasiado avanzados para alguien de su edad, en su bolso. No parezcas tan sorprendido, es obvio. Ella puso los ojos en blanco, aunque solo era obvio si buscabas las señales, como varitas que sobresalían de los bolsillos, por ejemplo, punto. ¿Y qué hay de ti?, George preguntó con curiosidad. ¿Qué hay de mí?, preguntó, un poco molesta, apartándose el cabello de la cara mientras se paraba, un mechón de su cabello con cuentas reflejando la luz mientras lo hacía. Solo soy una bruja. Fred lo llamó por su nombre en la distancia y ella le sonrió, mirando hacia atrás para ver a un chico idéntico. Entonces él era un gemelo, ¿verdad? Era la primera vez que Hope sonreía en mucho tiempo, le dolía las mejillas. Nos vemos, niño mago, le guiñó un ojo y sus ojos verdes brillaron de un azul idéntico a los de él antes de volver a ser verdes en un instante mientras desaparecía entre la multitud con una cojera bastante obvia, la abrazadera haciendo ruidos extraños. Conectado con piedra y su bastón haciendo clic mientras se movía solo después de que ella se fue, George se dio cuenta de que no le había dicho su nombre en retrospectiva. Hope debería haberle preguntado a Hagrid, el guardián de las llaves en Hogwarts que había sido su guía en el callejón Diagon, la primera vez, cómo diablos llegó a la plataforma 9 3/4,
pero se le había olvidado en ese momento. Petunia y Vernon, su tía y su tío materno, habían estado curiosamente felices de dejarla en la estación de King's Cross el 1 de septiembre. Todo tuvo sentido cuando partieron riendo, dejando a Hope con un boleto de tren a un andén que no existía. Hope se sentó irritada en un banco más allá de la plataforma 9, golpeando el suelo con su bastón. No podía preguntarle a nadie sobre la plataforma, porque cómo iba a saber si eran muggles o mágicos. Hope dio un suspiro de tristeza mientras pasaban los minutos. Iba a perder su tren. Vamos, Sadie. Date prisa. Hope levantó la vista cuando un hombre vestido de manera extraña pasó a grandes zancadas, su ropa ligeramente despareja como si solo la estuviera usando para encajar, agitando su mano hacia un niño que solo podía ser su hijo con cabello castaño similar y ojos grises como la mujer que lo seguía. Él empujaba su carro y tenía una lechuza. Hope parpadeó una vez, y luego otra vez, por si acaso, para recordarse a sí misma que lo que estaba viendo era realmente real. Ya que lo era, Sed tenía que ser un mago, porque si no tendría un búho en una jaula como ella. Ya voy, papá, gritó el chico, su velocidad se aceleró cuando pasó junto a su padre, empujando su carrito hacia la barrera divisoria entre las plataformas 9 y 10. Un segundo después, Hope se inclinó hacia adelante sorprendida, casi boquiabierta. El chico había atravesado la pared. ¿Qué? Y luego sus padres lo siguieron, haciendo exactamente lo mismo. Momentos después extraño, pero mejor intentarlo que no hacerlo. Hope tuvo que concederse a sí misma que, por el lado positivo, podría llegar a su tren a tiempo, y por el lado negativo, podría chocar con la pared. Hope optó por intentarlo, poniéndose de pie, colgando su bastón de la barra mientras lo empujaba hacia el Davaisar. Primero lo presionó ligeramente contra la pared, pero atravesó la pared, por lo que agregó un poco más de fuerza solo para encontrarse en lo que debe ser el lado opuesto. La plataforma 9 y 3/4. El vapor se elevaba alrededor del tren escarlata y más personas de las que Hope podía contar se agrupaban a su alrededor, listas para despedir a los estudiantes durante el año. Hope se sintió incómoda, considerando que había venido sola y no tenía a nadie a quien preocuparse lo suficiente como para extrañarla, pero eso no era todo con lo que tenía problemas. Si había algo que Hope podía decir que odiaba sinceramente, eran las multitudes. Ella no estaba en absoluto en su elemento, siendo empujada de un lado a otro. Cada empujón enviaba una oleada de dolor a su pierna antes de que finalmente lograra llevar su baúl a la puerta del tren, pero no había forma de que pudiera hacerlo. Metió el baúl en el tren con la pierna en su estado. Y la fuerza de la parte superior de su cuerpo dejaba mucho que desear. Hope dio otro suspiro, maldiciéndose mentalmente cuando una voz repentina detrás de ella la tomó desprevenida. ¿Quieres una mano? Hope giró tan rápidamente sobre sus talones, que casi se torció el tobillo de su pierna ya lastimada en su sorprendida sorpresa. Era el chico del día anterior, el chico curioso de ojos azules que realmente le había prestado atención, un hecho igualmente extraño. Podía sentir la vergüenza floreciendo dentro de ella, pero trató de que no se notara. Niño mago, dijo, su voz sonrojada por la sorpresa que aún sentía. Chica misteriosa, se burló él a cambio, sus ojos brillando con picardía, una expresión por la que sospechaba que era conocido. La confusión reemplazó a la sorpresa y ella lo miró con extrañeza. Chica misteriosa. Se había mostrado misteriosa antes. Qué extraño, ciertamente no había intentado serlo. Hope no era conocida por ser misteriosa, sarcástica, seguro, pero misteriosa. Dudosos sus ojos se posaron en el grueso aparato ortopédico negro sobre su pierna y Hope no pudo resistirse a moverse incómoda, pero él no le ofreció comentarios mordaces ni miradas lastimeras que a menudo obtenía, para su agravio. Eso se ve serio, dijo en cambio, su voz amable. Duele. Oh. Dijo, su sorpresa regresando y evidente en el alzamiento de sus cejas y el ensanchamiento de sus ojos. Ella miró su pierna con sorpresa como si se hubiera olvidado de su herida, pero eso era dudoso ya que era difícil olvidarlo. Aunque el dolor realmente la molestaba, descubrió que si no pensaba en ello, casi se sentía como si no existiera. Ya no tanto, pero sí, un poco, admitió. ¿Cómo supiste realmente que era un mago?, preguntó esta vez, más curioso, y amablemente sin cuestionarla más sobre su herida como muchos hacían a menudo. Bueno, no era un mago lleno de consultas. Hope le lanzó una expresión bastante seca. Pude ver el mango de tu varita saliendo de tu bolsillo, feliz.
Excepcionalmente estuvo de acuerdo con una amplia sonrisa, antes de repetir sus palabras anteriores: ¿necesitas una mano? Sí, por favor, dijo agradecida, sus mejillas todavía sonrojándose levemente de cuando sus ojos se encontraron con los de su vibrante azul. No estaba acostumbrada a que alguien mantuviera su atención tan completamente sin resistir el impulso de golpear a alguien, porque Hope tenía un poco de racha violenta. Soy George, agregó, extendiendo su mano hacia ella, sorprendiéndola aún más, sus labios aún dibujaban una sonrisa. ¿Desde que te escapaste antes? Esperanza, dijo simplemente, el rubor desapareció de sus mejillas mientras deslizaba su mano en la de él. Puedo asegurarles que correr es algo de lo que apenas soy capaz. La sonrisa de George se transformó en una mueca antes de llamar por encima del hombro. Oye, Fred. Ven y ayuda. Era el gemelo que había visto entre la multitud el día anterior y él corrió para ayudarlo. Hope agradeció la ayuda, no era como si realmente tuviera los músculos para levantar el equipaje, además de sus habilidades sociales, estaban un poco oxidadas. Un chico tomó cada lado, guardándolo con facilidad en un compartimento superior de repuesto. Gracias, dijo Hope mientras volvían a caer al suelo, apartando el flequillo de sus ojos con una acción que llamó su atención de inmediato. ¿Qué es eso, el segundo, Fred?, le preguntó, haciendo un gesto descarado hacia la cicatriz que descansaba en su frente. Tenía la forma de un rayo y Hope lo había tenido desde que tenía memoria. Solo recientemente había descubierto que era producto de un intento de asesinato por un hombre llamado Lord Voldemort, el mismo hombre que había matado. Sus padres. Un ceño frunció los labios de Hope al pensar en cómo lo había conseguido. Caray. George dijo, sus ojos se agrandaron cómicamente al darse cuenta. ¿Eres tú? Lo es, dijo Fred antes de dirigir su atención a Hope, ¿no es así? ¿Qué? Hope preguntó, desconcertada por su comportamiento. Le parecía que solo estaba escuchando la mitad de la conversación, parecía que la mayor parte la tenían en la cabeza. Hope Potter, corearon al unísono. Ella arqueó una ceja a cambio, sintiendo una leve molestia. Sí. ¿Por qué no dijiste nada? George preguntó, se quedó mudo. Hope se encogió de hombros con desinterés. No creía que hubiera muchos Opes, no era un nombre tan común como uno pensaría, pero sospechaba que esto tenía más que ver con los eventos del 31 de octubre de 1981, y Hope realmente no quería hablar sobre eso, especialmente sobre lo poco que recordaba. Es solo un nombre, nada especial, créeme. Se movió incómoda bajo sus miradas antes de intentar tropezar con el tren, y probablemente no lo hubiera logrado si George no la hubiera agarrado por los codos y la hubiera levantado. Un leve rubor cubrió sus mejillas con el movimiento y el calor de sus manos en sus codos. Gracias. Su sonrisa fue lo suficientemente agradable cuando cerró la puerta. La pareja desapareció una vez que su madre gritó sus nombres. Se volvieron brevemente, dando idénticos saludos con sonrisas que iluminaron sus ojos. Ella le devolvió el saludo, sintiéndose genuina por una vez, y luego se sentó en el cojín, mirando por la ventana hacia donde habían corrido los dos chicos. Ella parpadeó. Eso era un montón de pelirrojos, pero Hope realmente no podía juzgar, considerando que su cabello era de un color similar. Su madre estaba de pie con una niña y un niño de su edad cuando sus hijos mayores se acercaron y Hope pudo oír claramente desde donde estaba sentada. Ron, tienes algo en la nariz, dijo la madre, y Hope asumió que Ron era el nombre del niño más joven, frotándose la punta de la nariz con un pañuelo de repuesto, y claramente era algo que el niño no hacía. No apruebo. Ah, el Ictlerani se ha metido algo en su nariz, preguntó uno de los gemelos mientras el otro se reía. Hope supuso que eso era tener hermanos, pero Dudley era una especie de hermano suyo, aunque a ella nunca le había gustado mucho. Cállate, replicó el niño más joven. ¿Dónde está Percy?, preguntó su madre, mirando a su alrededor en busca de lo que debía haber sido otro de sus descendientes. Hope arqueó una ceja. ¿Cuántos de ellos había? Ya viene, dijo uno de los gemelos. Hope no sabía cuál a esta distancia, asintiendo a su izquierda donde un niño mayor con el mismo cabello pelirrojo que sus hermanos con anteojos con montura de cuernos se posaba en su nariz. Parecía mucho más rígido y comedido que sus hermanos y Hope iba a dejar de mirar solo. No puedo quedarme mucho, madre, le dijo a la mujer de una manera seria que no se adaptaba a su edad. Estoy al frente, los prefectos tienen 2 compartimentos para ellos,
Uno de los gemelos dio un sonido de sorpresa, como si esta información no le hubiera sido informada. Eres prefecto, Percy. Deberías haber dicho algo, no teníamos ni idea. Espera, el otro lado, fingiendo pensar mucho, creo que lo recuerdo diciendo algo al respecto. Una vez, o dos. Añadió su gemelo. Un minuto todo el verano. Oh, cállate, dijo Percy en respuesta. Sus palabras contenían un poco de fuego mientras se despedía de su madre, permitiendo que su hermana menor lo abrazara antes de regresar al tren. Ahora, ustedes dos. La madre se había vuelto hacia los gemelos que daban la impresión de que eran inocentes, aunque Hope lo dudaba mucho. Este año, se porten bien. Si me llega una lechuza más diciéndome que, han volado un inodoro o, explotaste un inodoro, dijo el gemelo de la izquierda, ligeramente incrédulo. Nunca hicimos volar un inodoro. Sin embargo, es una gran idea, agregó el gemelo de la derecha con una amplia sonrisa. Gracias, mamá. No es gracioso, dijo su madre con una voz de sufrimiento. Y cuida de Ron. No te preocupes, Ickle Ronniekins está a salvo con nosotros. Dieron idénticas sonrisas traviesas. Cállate, dijo su hermano menor, pero fue ignorado. Hope sospechaba que esto sucedía mucho. Oye, mamá, adivina qué, dijo uno de los gemelos, mirando hacia su hermano. ¿Conoces a esa chica con la que te dijimos que George estaba hablando ayer en el zoológico? Sí, dijo ella confundida. Fred, dijo el otro a modo de advertencia, y Hope sospechó que se trataba de George. Ella está aquí, y no creerás quién es. Fred agregó, sonriendo ampliamente hacia George. ¿Quién?, preguntó ella confundida. Espero Potter. Varios pares de ojos se volvieron hacia donde estaba sentada y frunció el ceño a los gemelos en particular, antes de recostarse en su asiento para que no la vieran. Caray, dijo Fred. Ella no parece contenta. George le dio a su gemelo una expresión de no me digas. Capítulo 2. Ron sabía todo lo que había sucedido en el zoológico. George se había quedado atrás para hablar con una chica. Pero la verdadera pregunta era por qué. George, según Fred, al menos, quien casi nunca se alejaba del lado de su gemelo, nunca había mostrado interés en una mujer, nunca, por lo que tenía que ser algo especial para él entablar conversación con una chica que ni siquiera conocía. Ron resolvió averiguar más, buscando el compartimiento por el que ella había mirado antes de cerca. Ella era muy diferente de lo que esperaba. Un bastón intrincadamente tallado descansaba a su lado, pero él no lo pensó mucho. Solo más tarde se dio cuenta de que estaba tallado para parecer sutilmente como una serpiente. Enfocándose más en la niña, su cabello era rojo oscuro y en ondas sueltas, a pesar de ser tan corto, que apenas le pasaba los hombros. Tenía que apostar, con un mechón de cuentas. Verdes y azules, por extraño que parezca. Sus ojos eran de un verde oscuro y brillante que estaban enfocados hacia abajo en un libro encuadernado en cuero en su regazo, pero su mirada se levantó cuando abrió la puerta. Para ser honesto, no estaba seguro de lo que esperaba. No se parecía mucho a la heroína que estaba glorificada de ser. Se veía notablemente normal, excepto por el extraño aparato ortopédico que descansaba en su pierna. ¿De te importa si me uno a ti?, le preguntó un poco nervioso. Todos los demás compartimentos están llenos. Y Ron no quería ser el incómodo que se entrometía en las conversaciones de los demás solo porque no podía encontrar un asiento. No me importa, dijo, cerrando el libro suavemente. ¿Quién más se va a sentar aquí, de todos modos? Ron tomó esto como una invitación, así que cerró la puerta detrás de él y se sentó rígidamente frente a ella. Soy Ron Weasley, dijo, apresuradamente añadiendo su apellido, por cierto. Soy Hope, dijo, eligiendo no agregar su apellido, moviéndose un poco incómoda, un movimiento que hizo que el flequillo de su frente se abriera ligeramente de modo que la cicatriz del rayo fuera obvia. Cualquier otra conversación se detuvo cuando la puerta se abrió una vez más y aparecieron dos cabezas idénticas. El de la izquierda le guiñó un ojo a Hope, quien frunció el ceño a cambio, mientras que el otro trató de ocultar sus bufidos. Eso haría que Fred sea el de la izquierda y George el de la derecha. Hola Ron, dijo Fred, sonriendo ampliamente. Escucha, vamos a la mitad del tren. Tiene una tarántula gigante ahí abajo. Ron luchó por no temblar ante sus palabras. Arañas, criaturas repugnantes. Bien, dijo, su voz baja y tranquila, casi no escuchada.
Hope apoyó la mejilla contra su puño, dando una vaga impresión de aburrimiento. Le arqueó una ceja a Fred como si esperara algo de él mientras George se tapaba la boca con las manos para que no estallara en carcajadas. Fred tosió nerviosamente mientras se volvía hacia ella. Perdón por hablar de ti a tus espaldas, Hope. Hope aceptó esta disculpa con calma y Ron tuvo la sensación de que mucha gente hablaba de ella a sus espaldas. Tenía todo un pub tratando de estrechar mi mano cuando fui con Hagrid a buscar mis cosas de la escuela, dijo Hope de manera seca. Créame, mi nombre no es algo de lo que asombrarse, y tampoco mi cicatriz. Fred y George se despidieron de ellos y George le ahorró a Potter un guiño pícaro que Ron podría haber jurado que enrojeció sus mejillas. ¿Siempre son así? Hope le preguntó a Ron después de un momento, parpadeando un par de veces mientras miraba la puerta del compartimiento que habían cerrado después de ellos. Generalmente, gruñó Ron, pero mucho peor. Algo que esperar, dijo Hope con una risa, y esa risa la hizo parecer mucho más accesible que antes. La primera pregunta que surgió de sus labios pero que retuvo fue sobre quién tú sabes y sus padres, esa noche de octubre de 1981, pero recordó cómo era su mamá todos los años en el aniversario de la boda de sus tíos Gideon y Fabian Pruitt. Fallecidos. A veces era mejor no preguntar por los muertos. Entonces, toda tu familia es mágica. Hope lo adivinó antes de que pudiera pensar en algo más que preguntar. Estoy bastante seguro, dijo Ron, arrugando su rostro pensativo por un momento. Creo que mamá tiene un primo segundo que es, corredor de bolsa, creo que se llama, pero nunca hablamos de él. Hope arqueó una ceja. Oh. Ella se tambaleó, buscando otro tema cuando Ron tomó la iniciativa. Escuché que ahora vives con muggles, dijo Ron, mirándola fascinado. ¿Cómo fue eso? Hope puso los ojos en blanco, agravada. Bueno, viví en un armario durante 10 años, hasta que empezaron a llegar las cartas y luego me trasladaron al segundo dormitorio. ¿Un armario? Ron estaba boquiabierto. Debajo de las escaleras, aclaró Hope. Espera, cartas. Bueno, Vernon, mi tío, y eso estaba usando la palabra suavemente, cada vez que veía las letras las quemaba, así que... Hope explicó cómo la familia de su tía la había tomado y había tratado de escapar físicamente de las letras y cómo no terminó muy bien para ninguno de ellos, especialmente para Dudley, que había terminado con un rabo de cerdo. Al final de su relato, Hope se sentía muy contenta de que Ron tuviera una personalidad alegre mientras sofocaba su risa en carcajadas con gran dificultad. Huir de las letras, se rió a carcajadas. Me pregunto qué le dijeron a la gente sobre su partida tan repentinamente. ¿Quién sabe? Hope preguntó encogiéndose de hombros antes de volver la conversación hacia él. ¿Cuántos hermanos tiene usted? Una hermana menor y 5 hermanos mayores, le dijo. Ginny aún no tiene la edad suficiente para venir a Hogwarts, luego estoy yo, luego los gemelos, Fred y George, luego Percy, Charlie y Bill. Bill y Charlie son aunque solo los que están fuera de la escuela. Frunció el ceño levemente. Soy el sexto de nuestra familia en ir a Hogwarts. Se podría decir que tengo mucho por lo que estar a la altura. Bill era head boy y Charlie era el capitán de Quidditch. Ahora Percy es un prefecto. Fred y George hacen un lío muchos, pero aún obtienen muy buenas calificaciones y todos piensan que son realmente divertidos. Todos esperan que lo haga tan bien como los demás, pero si lo hago, no es gran cosa, porque ellos lo hicieron primero. Nunca obtienes nada nuevo, tampoco, con 5 hermanos. Tengo la vieja túnica de Bill, la vieja varita de Charlie y la vieja rata de Percy. Le mostró la rata, Scabes, aunque estaba profundamente dormida. Me gustan las cosas viejas, le dijo Hope, sin preocuparse por su falta de riqueza, ni siquiera había sabido que tenía dinero propio hasta su cumpleaños y todavía estaba apenas tocado. Ron la miró fijamente. ¿Tú haces? Quizás soy rara, consideró Hope brevemente, pero me gustan las cosas que tuvieron mis padres, como estas. Levantó las manos para mostrarle los 2 anillos que llevaba en los dedos. Uno era tan grande que tuvo que llevarlo en el pulgar hasta que sus dedos no fueran tan pequeños, el otro estaba engastado en oro con un ópalo negro. La otra descansaba en su dedo anular como una serpiente plateada entrelazada alrededor de su dedo con ojos esmeralda. Mi papá me los dejó. Debe ser extraño que todos te conozcan tu nombre y el de tus padres, dijo en cambio, queriendo alejarse de lo pobre que era su familia. Un poco,
sí tuvo que admitir Hope, inclinándose para poder estirar la pierna, y Ron notó cómo su frente se arrugó levemente y su rostro se contrajo antes de suavizarse mientras se inclinaba hacia atrás. Fingió no haberse dado cuenta. Yo era esa chica con la que nadie quería asociarse, le dijo Hope. Dudley, mi primo, fue una amenaza para mí durante años con su pandilla de amigos antes de que me empujara frente a un auto y me di cuenta de esto. Hope tocó con un dedo el aparato ortopédico negro. Estuve en el hospital durante semanas. Algo parpadeó detrás de sus ojos, pero un segundo después se había ido y soltó una risa avergonzada. Lo siento, eso está un poco fuera de lugar. A Ron no le importaba demasiado. No me gusta mucho ser el centro de atención y todo lo que me dicen es: te pareces mucho a tu madre. Un ceño frunció sus labios cuando dijo estas palabras, pero Ron no pudo entender por qué. Afortunadamente, en este momento fueron interrumpidos por la llegada repentina del carrito de dulces y Hope causó una distracción comprando lo que parecía ser un poco de todo, excepto Drobles Best Blowing Gum, incluyendo Bertie Bott's Every Flavor Beans, chocolate, ranas, empanadas de calabaza, tortas de caldero y varitas de regaliz. Ron estaba más que feliz de ayudarla a comerlos, explicándole lo que era cada dulce, riendo mientras los dos amordazaban su camino a través de los frijoles. Cada sabor de Bertie Bat y Ron Weasley, que había estado tan preocupado de no encajar o encontrar un amigo, encontró uno en Hope Potter, que temía lo mismo. Hope y Ron se distrajeron de su buena diversión con un chico con la cara llorosa, cabello castaño y ojos que Hope pensó que le parecían vagamente familiares. Lo siento, dijo después de abrir la puerta después de un golpe educado, pero no has visto un sapo, ¿verdad? Lo siento, dijo Hope mientras ella y Ron negaban con la cabeza al unísono. Lo he perdido, se lamentó el chico, su voz se elevó casi a un agudo. Sigue alejándose de mí. Estoy segura de que no está completamente perdido, consoló Hope al angustiado muchacho. Quiero decir, es solo hasta cierto punto que pudo haber ido. Probablemente tengas razón, dijo el niño en un tono sombrío, todavía molesto por la pérdida de su mascota. Bueno, si lo ves. Y luego los dejó solos una vez más. No puedo imaginar por qué querría quedárselo, le dijo Ron a Hope en voz baja, como si desconfiara del chico en caso de que estuviera escuchando. Si hubiera traído un sapo, lo perdería como lo más rápido que pude. Eso sí, traje ascabes, así que no puedo hablar. Asintió con la cabeza a la rata, que aún no había mostrado signos de vida desde donde yacía en el regazo de Ron. Hope pensó que podría estar muerto, pero eso probablemente no era lo mejor que podía decir, así que mantuvo la boca cerrada un segundo después. No importaba. Él podría haber muerto y no notarías la diferencia, dijo Ron, frunciendo el ceño levemente al roedor. Traté de ponerlo amarillo ayer para hacerlo más interesante, pero el hechizo no funcionó. Lástima, dijo Hope con una sonrisa. ¿Quieres darle otra oportunidad? También podría, dijo Ron, luchando por sacar su varita de su baúl, donde la había escondido en el compartimiento superior con dificultad cuando había entrado por primera vez, cayendo al suelo con una varita mucho más gastada que Hope visto en su vida, pero luego había dicho antes que había heredado la varita de su hermano, así que tenía un poco de sentido. El cabello de unicornio casi asoma, refunfuñó mientras se sentaba con la rata en una mano y la varita en la otra. De todos modos levantó su varita, preparándose para conjurar el hechizo cuando fueron interrumpidos por cuarta vez. Hope ocultó su suspiro de molestia. Era el chico de antes, obviamente todavía sin sus sapos, y la expresión abatida era un indicador. Pero no estaba solo, estaba con una chica, también de primer año, supuso Hope por la corbata estándar de Hogwarts que usaban todos los de primer año hasta que fueron clasificados en las 4 casas. Sin embargo, Hope tuvo que preguntarse por qué había cambiado tan temprano. Tenía una constitución ligera similar a la de Hope, aunque carecía de la impresión de desnutrida, con rizos castaños y tupidos. ¿Alguien ha visto un sapo?, preguntó, o más bien exigió. Neville ha perdido a uno. Hope tomó a Neville como el nombre del niño. Ya le hemos dicho que no lo hemos visto, dijo Ron molesto, pero esto no la detuvo. Sus ojos se fijaron en su varita con un brillo maníaco que Hope no estaba segura de que fuera algo bueno. «Oh, ¿estás haciendo magia?», preguntó, su tono de voz rebosante de emoción. «Vamos a verlo, entonces». Hope parpadeó, un poco sorprendida cuando la chica, que era increíblemente atrevida, se sentó en el cojín al lado de Hope para mirar, y claramente Ron tenía una mentalidad similar.
Está bien, dijo un poco incómodo, tragando antes de abrir la boca. Sol, margaritas, mantequilla suave. Haz que esta estúpida y gorda rata sea amarilla con un encantamiento como ese. Hope no se sorprendió de que no funcionara cuando agitó su varita. ¿Estás seguro de que es un hechizo real?, preguntó la niña. Bueno, no es muy bueno, ¿verdad? Esta fue una evaluación un poco grosera, pensó Hope mientras Ron la miraba con una expresión de incredulidad. Probé algunos hechizos simples solo para practicar y todo funcionó para mí, continuó, pareciendo no darse cuenta de las miradas que estaban pasando entre los dos. Nadie en la magia de mi familia en absoluto. Fue una sorpresa cuando recibí mi carta, pero estaba muy contento, por supuesto, quiero decir, es la mejor escuela de brujería que existe, he escuchado. Me he aprendido todos nuestros libros de texto de memoria, por supuesto, solo espero que sea suficiente. Soy Hermione Granger, por cierto, ¿quién eres tú? Hope no estaba segura de haber escuchado a alguien hablar tan rápido sin respirar, por lo que probablemente sus palabras fueron dichas tan rápido, para poder respirar después. Soy Ron Weasley, le dijo Ron. Hope, dijo Hope, antes de agregar a regañadientes su apellido cuando la mirada de Hermione no se apartó de la de ella. Alfarero. ¿De verdad lo eres? Hermione le estaba sonriendo ahora y Hope no estaba muy segura de por qué. Lo sé todo sobre ti, por supuesto, tengo algunos libros extra. Para lectura de antecedentes, y estás en Historia Mágica Moderna y el ascenso y caída de las artes oscuras y grandes eventos mágicos del siglo XX. Hope parpadeó, sorprendida por esta información. En realidad, ella dijo. Dios, ¿no lo sabías? Preguntó Hermione. Habría descubierto todo lo que hubiera podido si fuera yo. Hope se alegró de haber leído solo uno de los libros que había mencionado Hermione y no porque estuviera en él. ¿Alguno de ustedes sabe en qué casa estarán? Hermione continuó. He estado preguntando por ahí, y espero estar en Gryffindor. Suena mucho mejor. Escuché que el mismo Dumbledore estaba en eso, pero supongo que Ravenclaw no estaría tan mal. Será mejor que vayan a buscar el sapo de Neville. Será mejor que ustedes dos se cambien, ya saben. Espero que lleguemos pronto. Apenas había salido por la puerta cuando Hope los llamó, haciendo que se detuvieran. Quizás quieras probar con los prefectos, sugirió Hope. Sabía lo que era un prefecto y asumió que porque eran mayores que conocían más hechizos, tal vez conozcan un hechizo que te ayude a encontrar tu sapo. Hermione la contempló por un momento mientras Neville se iba en busca de alguien con una placa de prefecto. Y yo no creería todo lo que lees, agregó Hope, haciendo que los labios de Hermione se crisparan levemente antes de que la pelirroja agachara la cabeza hacia el compartimiento, cerrara la puerta y se inclinara hacia atrás en su fiador. En cualquier casa en la que esté, gruñó Ron con el ceño fruncido mientras metía la varita en su baúl, sentándose enfadado, espero que ella no esté en ella. Estúpido hechizo, George me lo dio, apuesto. Sabía que era un fracaso. Parece el tipo, tuvo que admitir Hope, habiendo sido objeto de varias historias sobre los bromistas hermanos gemelos mayores de Ron. ¿Sabes en qué casa estarás? Tal vez fue diferente para aquellos que ya tenían familia a través de la ceremonia de selección. No tengo idea, le dijo Ron, no te enteras de cómo te clasifican hasta que estás en el gran comedor. Aunque espero estar en Gryffindor. ¿Por qué eso? Preguntó Hope. Bueno, toda la familia ha estado en Gryffindor, explicó Ron, mordiéndose el interior de la boca. Mamá, papá, todos mis hermanos. No sé qué dirán si no lo soy. No creo que Ravenclaw sea tan malo, pero imagina si me ponen en Slytherin. Ron no se dio cuenta de cómo su mano se apretó en un puño ante la mención de Slytherin. ¿Qué le pasa a Slytherin? Hope preguntó tan casualmente como pudo. Esa es la casa de la que ya sabes quién salió, dijo Ron, diciendo el título en voz baja. Dicen que no hubo una bruja o un mago que salió mal que no estuviera en Slytherin. Hope torció incómodamente su anillo de serpiente en su dedo mientras miraba hacia afuera. El cielo se oscurecía a medida que pasaba el tiempo. ¿Qué hacen tus hermanos? Hope preguntó de repente con interés, como si se le acabara de ocurrir la idea, lo cual era muy probable. Realmente no había considerado lo que hiciste una vez que completaste 7 años de educación en Hogwarts. Siempre pensó que solo serías una bruja o un mago, dependiendo de tu género. Bueno, Charlie está en Rumanía en una reserva de dragones, explicó Ron.
Y Bill está en África trabajando como rompedor de maldiciones para Gringotts. Dijo Hope, aunque en realidad no entendía, aunque esto no importaba en particular, ya que Ron había pasado a otro tema. ¿Escuchaste sobre Gringotts?, le preguntó y ella negó con la cabeza. Ha estado en todo el diario El Profeta, pero supongo que no entiendes eso con los muggles. Alguien intentó robar una bóveda de alta seguridad. Eso sonó como una tontería en opinión de Hope. La única cerradura que trató de abrir fue la que Vernon y Petunia siempre habían puesto en su armario. El robo de bancos era algo completamente diferente. ¿En cuántos problemas se metieron?, preguntó Hope. Eso es lo gracioso, dijo Ron, sus ojos azules brillando. No los atraparon. Mi papá dice que debe haber sido un poderoso mago oscuro el que se burló de Gringotts, pero no creen que se llevaron nada. Eso es lo extraño. Por supuesto, todo el mundo se asusta cuando sucede algo como esto. En caso de que tú sabes quién esté detrás. Hope arqueó una ceja, preguntándose cómo la gente todavía podía tener miedo de alguien que estaba muerto, pero eso no era asunto suyo. Ron estaba a la mitad de explicar el juego de Quidditch que involucraba a 7 jugadores en cada equipo, montando escobas, 4 pelotas muy distintas y 2 murciélagos cuando fueron interrumpidos una vez más. Hope estaba empezando a encontrar que rechinaba cada vez que la puerta del compartimiento se abría, pero no pudo resistir que su boca se abriera un poco por la sorpresa de quien estaba más allá. Había 3 niños, 2 de los cuales parecían demasiado fornidos para su baja estatura, pero al tercero, un niño pálido de cabello rubio y fríos ojos grises, Hope lo reconoció muy bien. Se habían encontrado en la tienda de túnicas de Madame Moulkin y él se había burlado de su pierna y bastón, casi sin tratar de ocultar el desdén hacia ella. Incluso cuando la había estado interrogando sobre su parentesco la miró de arriba abajo como si no pudiera creer que Hope Potter fuera una lisiada. Sin embargo, esto le dio a Hope la oportunidad de golpear a la gente que no le gustaba con su bastón y podía salirse con la suya. ¿Es verdad?, preguntó. Su labio se curvó levemente mientras la miraba y Hope descubrió que no le gustaba la mirada en absoluto. Están diciendo todo el tren que Hope Potter está en este compartimiento. Así que eres tú, ¿verdad? Debe ser, dijo Hope sarcásticamente, poniendo los ojos en blanco con un poco más de exageración de la necesaria hacia Ron, quien escondió sus risitas. Ya que soy la única chica en el compartimiento. Sus labios se curvaron en una expresión que estaba a medio camino entre una mueca de desprecio por su actitud y una sonrisa de que había descubierto que ella era de hecho Hope Potter, aunque, no era como si Hope estuviera tratando de ocultar este hecho. Este es Crabbe, dijo el chico señalando primero al chico a su izquierda y luego a su derecha, y este es Goyle. Y mi nombre es Malfoy, Draco Malfoy. Ron escondió otra risa y Hope pudo entender por qué. Este chico difícilmente resultaba tan aterrador como un dragón. Como Draco significaba dragón por el que fue nombrado. Sin embargo, las acciones de Ron a su vez hicieron que Draco Malfoy se volviera contra él con un profundo odio. ¿Crees que mi nombre es gracioso, verdad?, se burló. No hay necesidad de preguntar quién eres. Mi padre me dijo que todos los Weasley tienen el pelo rojo, pecas y más niños de los que pueden pagar. El rostro y las orejas de Ron se encendieron de un carmesí brillante y Hope se sintió enojada por él. Olvídate de la grosería, este mocoso era grosero con la intención de lastimar. Y luego Draco Malfoy se centró en Hope una vez más y ella educó su expresión con cuidado. Pronto descubrirás que algunas familias mágicas son mucho mejores que otras, Potter. No querrás hacerte amigo del tipo equivocado, dijo, sus ojos moviéndose rápidamente hacia Ron. Te puedo ayudar allí. Le tendió una mano a Hope y fue solo entonces cuando Hope lo fulminó con la mirada. De hecho, estoy segura de que no tendré problemas para distinguir lo bueno de lo malo, especialmente cuando te estoy mirando, le dijo con frialdad. Malfoy no estaba impresionado por su actitud, pero, de nuevo, muy pocos lo estaban. Tendría cuidado si fuera tú, Potter, advirtió Malfoy. A menos que seas un poco más educado, seguirás el mismo camino que tus padres. Ellos tampoco sabían lo que era bueno para ellos. Te juntas con la gentuza como los Weasley y ese Hagrid, y se te contagiará. En ti. Ron se puso de pie de un salto con ira, pero Hope no lo hizo. Dijo, sonriendo, me estás amenazando. ¿Y si lo fuera? Malfoy replicó, aunque era muy diferente amenazar a alguien y hacer que tuvieran miedo que amenazar a alguien y dejar que el intento lo complaciera. Bueno, ¿quién podría realmente tener miedo de ti? Hope preguntó,
inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado mientras sacaba su bastón, disparando hacia adelante para golpear su cabeza, enviándolo a salir del compartimiento antes de que Scabes causara una distracción mordiendo el dedo de Goyle. Sonaba como si fuera bastante doloroso, y tomó un poco de esfuerzo antes de que las mandíbulas de Scabes soltaran el dedo de Goyle, permitiendo que los tres chicos hicieran una escapada apresurada. Bueno, dijo Hope después de un momento, eso fue emocionante. La risa brotó de los labios de Ron ante sus palabras. Capítulo 3. Hope casi se cae de bruces al salir del tren. Esta era otra razón más por la que Hope odiaba que las niñas tuvieran que usar faldas, y siendo la bruja de 11 años consciente de sí misma que era, nada de la piel de sus piernas era visible debido a las medias que eran tan gruesas que podrían haber pasado para leggings, aunque Hope realmente no podía quejarse de este hecho porque el viento era un poco fresco, incluso en septiembre, casi siendo la palabra operativa. Un brazo la levantó antes de que cayera por completo, colocándola suavemente en el suelo. Hope miró hacia arriba, para nada sorprendida de ver un par de ojos azules mirándola, pero completamente nerviosa. «Cuida tus pasos, chica misteriosa», dijo George Weasley, sonriendo mientras Hope se tragaba su vergüenza lo mejor que podía. Soltó una breve risa casi en contra de su voluntad, cubriendo solo un poco su humillación. «Muchacho mago, mantén la boca para ti mismo». George se rió mientras su hermano pequeño seguía a Hope fuera del tren, y George levantó las manos en señal de derrota, aunque la sonrisa en sus labios arruinó la imagen. «¿Realmente me burlaría de Hope Potter?», preguntó con un aire de inocencia que Hope no creyó ni por un segundo. Hope puso los ojos en blanco lo mejor que pudo, pero sus labios se arquearon hacia arriba en una sonrisa, y George tomaría lo que pudiera conseguir. «Siempre eres así de imposible. Solo cuando hay chicas bonitas cerca», llamó por encima del hombro, desapareciendo entre la multitud de estudiantes que estaban por encima de primer año. «Malditos locos», dijo Ron al lado de Hope. «Y siempre pensé que George era el que estaba cuerdo. ¿Quién está realmente cuerdo, de todos modos?». Hope tuvo que preguntar y Ron tuvo que estar de acuerdo sin palabras con ella allí. La pareja se instaló en un silencio ansioso que solo había sido provocado por su llegada a la escuela que Hope aún no había visto. Parecía que Hope, Ron y todos los demás de primer año estaban parados en relativa oscuridad por un corto tiempo antes de que una voz gritara: «Los primeros años. Los primeros años aquí». Una lámpara colgando de una mano gigante, así como la voz y el rostro parcialmente iluminado, le revelaron a Hope que era Hagrid. Él le sonrió. «Bien, Hope». «Está bien», se rió Hope mientras Ron miraba boquiabierto al guardián de las llaves como si nunca hubiera visto a un hombre tan alto, lo que Hope pensó que era increíblemente probable. «Vamos, sígueme», llamó Hagrid por encima de sus cabezas. Su lámpara se balanceaba con cada movimiento que hacía, de alguna manera logrando pasar por alto cualquiera de las pequeñas cabezas unidas a cuerpos igualmente cortos frente a él. «Más primeros años. Cuidado con tu paso, ahora. Los primeros años, sígueme». Y luego se volvió, con la lámpara todavía colgando, dirigiéndose por un camino que los de primer año apenas podían ver. Hope casi cayó una vez más, su bastón resbaló en el barro, y solo logró mantenerse erguido al apretar la túnica en el brazo de Ron en el último momento. Si esto le molestó, no lo mencionó. «Tendrás la primera vista de Hogwarts en un segundo, solo por esta curva aquí», les dijo Hagrid, su voz sonando y haciendo eco en el silencio, causando que varias personas se tropezaran con el sonido, incluido Ron, y esta vez fue Hope quien evitó que cayera. «Ron, Ron». Hope tiró de su brazo, sus ojos clavados en la magnífica estructura más allá de ellos. Hope nunca había visto nada tan hermoso en sus cortos 11 años de vida. Era un castillo medieval de perfección, esa era la mejor manera de describirlo. Varios pisos de altura con agujas que se ramifican desde la estructura principal. Hope había visto castillos similares, aunque mucho menos impresionantes, en los libros de texto de historia, pero estaban desgastados por la edad y los elementos, y este castillo estaba en excelentes condiciones. Lo único que lo separaba de él era un lago que brillaba como un cristal negro. «Maldita sea», dijo Ron a su lado, y Hope tuvo que estar completamente de acuerdo como otros expresaron en agradecimiento. La vista era tan molesta que los de primer año tuvieron que acordarse de empezar a caminar de nuevo. Ron miró a Hope y, a pesar de la oscuridad y el nerviosismo que ambos sentían, sonrieron. «No más de 4 por bote». Hagrid gritó, sacándolos del trance de asombro que había sido inducido al ver el castillo.
Varias personas se sobresaltaron por su voz. Ron y Hope subieron al último bote con Hermione y Neville, pero esto podría haber tenido algo que ver con que Hope no se movió muy rápido con su pierna lastimada. Ese día estaba convirtiendo a Hope en una persona muy torpe. No se puede culpar a Hope por esto. Y no podía culpar al hermano mayor de Ron por todo, pero lo iba a culpar a él por primera vez, y luego al suelo, y luego al bote. En ese orden no iba a pensar en lo que George había dicho, solo cuando hay chicas guapas. No, definitivamente no estaba pensando en eso. Todos adentro. En ese momento, adelante. Hope se agarró con fuerza al borde del bote, temerosa de caer en sus profundidades, porque podía jurar que vio algo moviéndose allí abajo. Ella retrocedió rápidamente cuando vio un par de ojos amarillos brillar en la oscuridad antes de desaparecer con un aleteo de lo que parecían ser algas verdes, pero Hope algún día descubriría que en realidad era cabello. Hope exhaló lentamente, olvidándose rápidamente de los ojos mientras miraba el castillo con sus linternas parpadeando en señal de bienvenida. Olvida lo nerviosa que había estado Hope antes, porque se había duplicado, o incluso triplicado. Hope no estaba muy segura mientras esperaban en la antecámara como lo había indicado la bruja con túnica esmeralda de antes. La bruja, la profesora McGonagall, emitió un aire severo que le dijo a Hope que tal vez quisiera caminar de puntillas a su alrededor, especialmente si se iba a vagar por la noche. ¿Quién no lo haría con un castillo tan grande? Hope parecía haber olvidado en su emoción que no podía moverse tanto como otros con su pierna. Entonces Hope tuvo que preguntarse si la mujer podía escuchar sus pensamientos. ¿Por qué? Los calculadores ojos grises brillaron para encontrarse con los verdes. Potter recordó de la carta que había recibido de Hogwarts en la que figuraba una mujer llamada Minerva McGonagall como subdirectora, así que tenía que ser esta mujer. Hope sabía que Minerva, que llevaba el nombre de un ser primordial griego, era el equivalente romano de Atenea, diosa de la sabiduría, y Hope tuvo la sensación de que su nombre era apropiado. La profesora McGonagall sostuvo su mirada por solo un momento y la confusión empañó el rostro de Hope cuando rompió abruptamente el contacto visual con ella, como si le causara dolor mantener sus ojos en los de Hope. Regresaré cuando estemos listos para ti, dijo a la reunión de primer año. Por favor, espere en silencio. Y luego giró sobre sus talones y salió de la cámara, dejando a los nuevos estudiantes solos con dos armaduras y varios soportes encendidos que arrojaban un resplandor ominoso en las paredes y las armaduras. Hope advirtió que ambas armaduras llevaban serpientes en sus escudos, que sostenían rígidamente frente a ellos. Los otros niños de 11 y 12 años conversaban en voz baja cuando Hope notó que ambos se inclinaban levemente en señal de respeto hacia ella. Esto resultó en que Hope se sintiera mucho más desconcertada que antes. Optó por mirar al suelo, que tenía un extraño diseño en forma de remolino, pero mirarlo la mareó, con los remolinos y la ansiedad que estaba sintiendo actualmente. Creo que Fred dijo que tienes que hacer algún tipo de prueba para que puedan clasificarte en tu casa, le susurró Ron con la comisura de la boca. Fred dijo que dolía mucho, aunque estoy seguro de que estaba bromeando, agregó cuando su rostro se puso completamente blanco. Hope tragó saliva, tratando de pensar en otra cosa que no fuera dejar la antecámara. Seguramente Fred debe haber estado mintiendo. Sería cruel someterlos a algo doloroso. Entonces, ¿qué sería? Antes de que pudiera siquiera pensar en eso, la profesora McGonagall había reaparecido una vez más, haciendo que todos los murmullos cesasen en un instante. Ahora, formen una línea y síganme, fue todo lo que dijo mientras los conducía a través de las puertas. Como era de esperar, Hope se encontró detrás de todos los demás, ignorando algunos comentarios que se dijeron en voz baja sobre su lesión. Si no hubiera estado tan concentrada, podría haberse vuelto el cabello negro azabache. Salieron de la antecámara para atravesar las magníficas puertas de roble y entrar en el gran comedor, y Hope se quedó asombrada por el pasillo que había detrás. Había más velas de las que podía contar colgando en el aire sin suspensión, iluminando las 4 largas mesas y la mesa principal en el frente. Los ojos de Hope se dirigieron al hombre del centro, cuya larga barba blanca era tan clara como el día. Incluso a esta distancia, podía ver que sus ojos brillaban, pero su rostro era solo uno de los tantos que se posaban sobre ellos, incluidos los de los muchos fantasmas que se cernían sobre ellos. Hope permitió que sus ojos se desplazaran hacia arriba, siguiendo hacia arriba hasta los fantasmas y luego más allá de ellos. Una vez que vio el techo, que difícilmente podría describirse como un techo, parecido al cielo nocturno, estaba tan distraída por el cielo que estaba adentro que casi chocó con la persona que tenía frente a ella, y estaba segura de que no estarían muy contentos con ella.
Esto dirigió su atención hacia un pequeño taburete sobre el que estaba quizás el sombrero más andrajoso que existe. Hope parpadeó furiosamente, apenas logrando no quedarse boquiabierta de incomprensión cuando escuchó el canto rústico, saliendo de un sombrero de todas las cosas. ¿Qué tipo de escuela era esta, de todos modos, para tener un sombrero que supiera cantar? Una expresión de incredulidad apareció brevemente en su rostro al ver un sombrero viejo y remendado, una vez puntiagudo, cantando desde una rasgadura en el material. Su canción era una de las cosas más extrañas que había escuchado, dando buenas descripciones de cada casa, las palabras sobre Slytherin resonando en sus oídos, o tal vez en Slytherin, harás tus verdaderos amigos. Esa gente astuta usa cualquier medio, para lograr sus fines. Probarse un sombrero parecía ser menos difícil de lo que Hope y Ron habían imaginado cuando la profesora McGonagall comenzó a leer los nombres de un rollo de pergamino, comenzando con Abbott, Hannah, Huesos, Susan y Boot. Terry. Que entraron en Hufflepuff y Ravenclaw respectivamente. La profesora McGonagall repasó los nombres rápidamente, ya que el sombrero parecía lanzar los nombres de las casas increíblemente rápido. Granger, Hermione. Ron gimió a su lado cuando el de primer año de cabello tupido fue clasificado en Gryffindor. Greengrass, Daphne. Una chica de piel clara con cabello rubio recogido se movió hacia adelante para apenas sentarse en la silla. Sus ojos azules desaparecieron de la vista brevemente cuando el sombrero gritó Slytherin. Longbottom, Neville. El apellido del niño que había perdido a su sapo antes en el tren captó la memoria de Hope. No entiendo, dijo, los Dursley no eran la primera opción de mis padres para mis tutores. Si eso era cierto, entonces ¿por qué vivía con ellos? No, dijo el duende detrás del escritorio, esos serían tus padrinos, Alice Longbottom y Sirius Black. Desafortunadamente ninguno de los dos está en condiciones de cuidarte. Hope entendió que esto significaba que estaban muertos. Neville debe haber sido el hijo de Alice. Estaba positivamente pálido por el nerviosismo cuando se sentó en el taburete y el sombrero seleccionador cayó sobre su cabeza. Le tomó mucho más tiempo de lo que Hope hubiera pensado para que el sombrero gritara, Gryffindor. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Malfoy, Draco, llegó y fue seguido inmediatamente por un grito de Slytherin. Parecían siglos antes de Potter. Hope, fue llamada, y para entonces el corazón de Hope estaba martilleando en su pecho. ¿Y si la pusieran en un lugar al que no pertenecía? ¿Y si ella no estaba clasificada en absoluto? Las mariposas en su estómago se espesaron en un enjambre. Se apoyó pesadamente en su bastón mientras caminaba entre la ahora pequeña multitud de estudiantes de primer año que quedaban, tratando de ignorar los susurros que habían surgido ante la mera mención de su nombre. Potter, ella dijo. El Potter de la esperanza. Oh. Mira esa pierna. Se subió al taburete y permitió que el sombrero también cayera sobre su cabeza. Los rostros de quienes la miraban desaparecer mientras el ala caía sobre sus ojos. Había esperado que un grito repentino de una de las casas surgiera del sombrero, pero no sucedió tan de inmediato como había anticipado. Ah, dijo en su mente, un enigma curioso, ¿no es así? Hope no entendía realmente lo que quería decir con esto, al igual que no había entendido por qué George la había llamado chica misteriosa. Una mente extraordinaria, continuó el sombrero, y Hope tuvo la sensación de que él estaba escaneando sus recuerdos. Si eso era posible, esperaba que no le gustaba que la gente revolviera en su cabeza. Bastante leal también, con coraje, tanto coraje. Y una sed de demostrar tu valía, pero ¿dónde te pongo? Ella no ofreció ningún comentario, manteniendo sus labios fuertemente sellados. ¿Qué? La voz del sombrero se había vuelto divertida. Si hubiera tenido ojos, estaba segura de que brillarían. Sin preferencias. ¿Cuál es el punto de? Pensó, su voz mental sonaba tan sarcástica como la física. No se supone que debes elegir. Se rió entre dientes ante su respuesta, todavía divertido. Hope se preguntó si alguna vez había clasificado a alguien que le respondiera. Analícese, señorita Potter, mire más allá del caparazón y mire hacia adentro para ver quién es realmente. Hope casi se cae del taburete, y lo habría hecho si no se hubiera agarrado al borde del taburete, tan sorprendida por sus palabras. Nunca antes había tenido que analizar quién era, y si no lo hacía bien. Hope cerró los ojos y respiró hondo para tranquilizarse. Cada una de las 4 casas tenía ciertos rasgos: coraje, ambición, lealtad, inteligencia. Ella era inteligente en algunos asuntos, supuso,
aunque no se le había permitido obtener una puntuación muy alta en sus exámenes en la escuela Mugle a la que asistió con Dudley, Vernon y Petunia no estarían contentos. En cierto modo, era inteligente en la calle, como se la denominaba, ya que en realidad no era del tipo estudioso, problema si ella fue de la mano. Lealtad, no estaba segura de eso. Ambiciosa, bueno, quizás ella era un poco ambiciosa, pero no abiertamente, ella no era del tipo que pasa por encima de los demás para alcanzar sus metas. Valiente, no tenía miedo de defender lo que creía, así que supuso que eso contaba. Una suave risa le dijo que el sombrero debía haber estado siguiendo su rastro de pensamientos. Podría jurar que el sombrero sonreía cuando pronunció unas últimas palabras en su mente, antes de hablar en voz alta. Muy bien, de verdad debe venir a visitarme. Puede que su abuelo no esté contento, señorita Potter, pero la enviaré a Gryffindor. Su rostro se iluminó con la aclamación más fuerte que llenó el salón y se dirigió hacia la mesa, deslizándose hacia el área al lado de Hermione Granger, riendo en voz alta mientras Fred y George bailaban un poco de la victoria, gritando: «Tenemos a Potter». Alfarero. Hope sonrió ampliamente cuando le quitaron el sombrero de la cabeza y cojeó hacia la mesa más ruidosa de lejos, y así, se olvidó por completo del comentario del sombrero sobre su abuelo. La luz de la luna entraba a raudales por la ventana mientras Hope yacía despierta esa noche, sus ojos se volvían del mismo color que la luz de la luna brillando contra ella. Su cama era la más cercana a la ventana, algo que la complacía más de lo que estaría dispuesta a admitir, ya que tenía una vista perfecta del cielo despejado y todas sus estrellas. Hope Potter, como muchos descubrirían más tarde, era una amante de las estrellas. De hecho, mirar las estrellas la había metido en problemas más de una u otra vez, incluso cuando había esbozado una constelación grande, y deformada, en una de sus pruebas, lo que le valió una detención por sus problemas. Pero Hope no estaba pensando en las estrellas en ese momento, sino que estaba tratando de usar la luz de la luna como una especie de luz, sin saber ningún hechizo para producirla ella misma, sus dedos sacando un trozo de pergamino gastado de un sobre igualmente gastado en él. Que su nombre había sido grabado con una mano cuidadosa. Esperanza, decía: si estás leyendo esto, entonces tu madre y yo ya no podemos cuidar de ti, ya que le he confiado esta carta al duende a cargo de las bóvedas de Potter y al subsecuente jefe de Gringotts, Ragnok, para que te la entregue cuando ingreses al mundo mágico. Así que, feliz cumpleaños al menos 10 veces, Hope, y lamento no haber podido quedarme más tiempo en este mundo para ti o tu madre. Voldemort no está más cerca de descubrir nuestro escondite, para nuestro alivio, y puedo estar tranquilo sabiendo que estás al cuidado de tu madrina, Alice Longbottom, o de tu padrino, Sirius Black, mi mejor amigo. Probablemente tu madre esté bastante irritada conmigo, como siempre lo está, por escribir esta carta. Ella piensa que soy demasiado pesimista. Así que le ofreceré tantos consejos en las palabras más pequeñas que pueda. Una vez cometí el error de juzgar una casa de Hogwarts solo por su reputación, así que les pido que aprendan de mis errores. La sangre de Slytherin corre por nuestras venas, tú y yo, y no se sabe si brillará con más fuerza en ti que en cualquier otro. Potter, te amamos más que a las estrellas en el cielo. Su padre Jaime Ope volvió a deslizarlo en el sobre y lo colocó en su mesita de noche, para nada cansada. Cuando lo leyó por primera vez, se echó a llorar, aunque nunca lo admitiría, y Ragnok, que estaba bastante fuera de lugar, simplemente se sentó en su silla, esperando que sus sollozos se calmasen. Más que las estrellas en el cielo, murmuró Hope para sí misma mientras agarraba su bastón suavemente de su lugar de descanso antes de maniobrar alrededor de las chicas dormidas para llegar a la puerta. A ella le vendría bien mirar las estrellas, incluso si no conocía el camino por el castillo en absoluto. ¿A qué chica no le gustó una buena aventura de medianoche? Después de todo, Hope salió con cuidado del agujero del retrato de la dama gorda, el retrato que sostenía a la mujer que ocultaba la sala común y los dormitorios de Gryffindor de la vista. El único sonido que hizo Hope fue el constante chasquido de su bastón al chocar contra el suelo, habiéndosele quitado la abrazadera antes de irse a la cama, mientras subía escalera tras escalera hasta que se encontró en una bifurcación de dos que no podía decidir entre. Gire a la izquierda, mencionó una voz suave a su izquierda, y Hope se giró violentamente para mirar a un apuesto joven que hacía girar una varita entre sus delgados dedos. Sus ojos eran de un verde, aunque mucho más pálidos que los de Hope, y su cabello oscuro colgaba en mechones sueltos alrededor de su rostro. Él sonrió. «Créeme». Hope se preguntó si esa era la mejor idea mientras miraba entre las dos escaleras, pero cuando miró hacia atrás, el chico se había ido. «Qué extraño», pero Hope le cedió,
tomó el de su izquierda y lo subió a otro pasillo al final del cual encontró una puerta que conducía al aire libre. Hacía frío, no se podía negar eso, pero también tenía, con mucho, la mejor vista, mucho más grande de lo que incluso la ventana del dormitorio de las chicas podría esperar compararse. Hope pudo ver a Sirius, la estrella del perro, y la constelación de Aquila, y más estrellas de las que normalmente podía ver eran visibles, no ocultas como solían estar por las nubes que se deslizaban por el cielo. No estaba segura de cuánto tiempo permaneció allí, paralizada por los cielos, pero definitivamente lo suficiente como para perder la sensibilidad en los pies, y fue solo entonces cuando abandonó la torre a regañadientes para cojear por el pasillo hacia las escaleras que había hecho. Llevado a la torre en primer lugar, tratando de recordar cuáles eran exactamente. Afortunadamente, nadie la molestó hasta que estuvo casi de regreso en el agujero del retrato, y se congeló, su agarre apretado en su bastón cuando vio pasar algo fantasmal en el pasillo cercano, un destello de piel pálida y una capa oscura. Le hizo pensar primero en el chico curioso de antes que se había desvanecido con tanta eficacia que debía haber sido un fantasma, pero también en el hombre de la mesa de profesores que la había mirado con furia cuando ella levantó la vista. Hope no podía imaginar por qué, nunca lo había conocido antes. Ella suspiró. Haciendo enemigos en su primer día, primero Draco Malfoy, luego él. Pero estaba distraída por una voz de reproche que habló desde la oscuridad, sobresaltándola y enviando un escalofrío por su espalda. Vaya, vaya, dijo. Ya se está escapando después del anochecer, señorita Potter. Parpadeó un par de veces, un ceño fruncido estropeó ligeramente sus labios mientras tensaba la columna. Una chica según mi corazón, añadió una segunda voz cuando dos chicos salieron a la luz. Sus sonrisas eran lo más obvio en la oscuridad. Hope relajó su postura, provocando que una llamarada de dolor candente le subiera por la pierna lesionada, algo a lo que se había acostumbrado rápidamente. Apoyó el brazo contra la pared y el segundo, debió ser George, se disculpó al instante. Lo siento, no quise asustarte. Está bien, dijo Hope con los dientes apretados, soltando un suspiro de cansancio cuando la sensación se desvaneció. Te acostumbras después de un tiempo. Ella los escudriñó con dificultad, sus bolsillos parecían estar abultados con algo que ella no podía decir muy bien qué era. Ya estás causando problemas, adivinó, recordando las palabras de Ron sobre sus hermanos bromistas. Las sonrisas idénticas se apoderaron de ella como respuesta y se rió entre dientes. Entonces comenzó Fred. ¿Qué estás haciendo?, continuó George. Llegaste tan tarde, ambos terminaron. Ella miró, perpleja. Siempre terminan así las frases del otro. Siempre, chirriaron. Sus ojos verdes brillaron divertidos, pero no hizo ningún comentario al respecto. Nunca respondiste a nuestra pregunta, le recordó George. La pareja se sintió completamente confundida y bastante curiosa cuando un creciente rubor de vergüenza apareció en las mejillas de la niña. Estaba mirando las estrellas, admitió, pasando junto a ellos y hacia la dama gorda, dejando a los gemelos Weasley bastante perplejos en cuanto a por qué estaba mirando las estrellas. Fred arqueó las cejas ante su hermano, quien se encogió de hombros evasivo a cambio, mirándola por un momento. ¿Necesitas ayuda, Potter?, preguntó a la noche mientras Hope luchaba por entrar por el hueco del retrato. Caminó hacia ella y Fred le guiñó un ojo, cruzando los brazos y mirando el espectáculo mientras las mejillas de Hope se oscurecían aún más. Y harem, tal vez solo un poco, dijo por fin, tomando la mano que le ofrecieron, permitiéndole levantarse. Gracias, dijo, ignorando la sonrisa que había adornado sus labios. No hay problema, dijo, siempre feliz de sorprender a una chica. Hope frunció el ceño, pero sus mejillas brillantes arruinaron la imagen mientras cojeaba hacia los dormitorios de las chicas quejándose de los pelirrojos problemáticos. Fred siguió a su hermano al interior, impresionado por lo rojo que su gemelo había puesto al Potter, incluso si no entendía lo fascinado que podía haber estado con la pequeña niña que había visto en el zoológico. Capítulo 4. Hope se despertó temprano a la mañana siguiente, sorprendentemente renovada a pesar de haberse quedado dormida pasada la medianoche. Sin embargo, bajar al gran comedor era un asunto completamente diferente. Se perdió tantas veces que cuando finalmente se sentó en la mesa de Gryffindor, aunque casi vacía ya que todavía era temprano, los músculos de su pierna se sentían tensos y respiraba un poco más fuerte que antes por el ejercicio. Tragó su jugo de calabaza espeso mientras ponía algunos huevos y salchichas en su plato. Entonces, ¿te gusta mirar las estrellas? Hope se atragantó con los huevos cuando un chico pelirrojo se dejó caer en el asiento frente a ella. ¿Alguna vez te rindes,
se las arregló después de tomar un trago apresurado de su bebida para aclararse la garganta. A veces, dijo George, deslizando una de sus salchichas, ganándose una mirada. ¿Sabes lo que dije ayer sobre las chicas guapas? Él estaba sonriendo mientras el calor subía lentamente por sus mejillas. Eso tendría más sentido, resopló Hope, si fuera realmente bonita. Los ojos de George se entrecerraron levemente. Creo que eres lindo, admitió, con un ligero rubor adornando sus mejillas. En realidad. Hope preguntó, vagamente sorprendida por este pronunciamiento. Todavía tenía que conocer a alguien que no viera su apariencia como indeseable. Jane Collins, con sus rizos rubios y sus ojos azules brillantes, siempre había despreciado a Hope y su extraño cabello rojo oscuro y ojos demasiado verdes, y posteriormente se horrorizó cuando Hope aparecía en la escuela cada 2 semanas con un cabello y un color de ojos diferentes más espantosos que los últimos. La mezcla de disgusto y horror en su rostro había complacido enormemente a Hope. ¿Mentiría?, preguntó George, sus ojos parpadeando inocentemente. «Te ves cómo lo harías», dijo Hope, mirándolo intensamente. Su sonrisa se ensanchó. «¿Te estás dando cuenta, Potter?» Hope ni siquiera pudo resistirse a poner los ojos en blanco. «Me gustan las estrellas», dijo de repente, pillándolo desprevenido. «¿Qué?». Ella le dirigió una mirada bastante directa. «Las estrellas. Me preguntaste sobre la observación de estrellas». «Ah, quiero decir, sí», lo hice. George titubeó y los labios de Hope se crisparon. «Supongo que te gustará tu clase de astronomía, entonces». «¿Astronomía?». Hope se animó con eso. ¿A qué chica no le gustaba mirar las estrellas para obtener créditos escolares? George escondió hábilmente sus risitas detrás de su propia copa. «Sabes que puedes pedirle que se vaya si te molesta», comentó una voz, y ambos miraron hacia arriba mientras Ron se dejaba caer pesadamente en el asiento junto a su hermano mayor. Los ojos de Hope brillaron de alegría. «Es manejable». «Manejable». George chilló de indignación. «Estoy no manejable, muchas gracias». «Oh». El tono de Hope se volvió sardónico cuando Fred hizo su aparición en la mesa, tan furtiva como siempre, deleitándose, al parecer, en cómo su gemelo estaba siendo atacado. ¿Es eso lo que piensas? Creo que parece bastante manejable, ¿no?». Dirigió su pregunta hacia Ron, quien sonrió en respuesta. «Definitivamente», dijo Ron. «Debes herirme así». George lloró con aire dramático. «Nunca te perdonaré». Hope arqueó una ceja hacia Fred, quien ahora se estaba riendo. «Creo que será mejor que te disculpes», dijo Fred, su voz llena de humor. «A menos que quieras ver a George realmente molesto». Hope miró dubitativamente hacia George, quien estaba poniendo un gran esfuerzo en hacer que sus ojos se vieran húmedos. Ella le dio unas palmaditas en la mano con una dulce sonrisa. «Inténtalo mejor la próxima vez», le dijo. «Eso es un desafío». Hope lo miró fijamente. «Siempre eres así de imposible». «Usualmente peor», le dijo Ron por su hermano mientras Fred le imitaba algo a su gemelo. «Nos vemos, Potter», dijo George, alborotando el cabello de su hermano menor mientras se levantaba, moviéndose para unirse a Fred, provocando que el ceño fruncido estropeara el rostro de Ron mientras miraba, tratando de alisar su cabello del desastre que George había creado. «Trata de no perderte, hermanito». «Tu hermano es extraño», le dijo Hope a Ron mientras ocupaba el asiento libre de George frente a ella. «No sabes ni la mitad», dijo Ron con un gemido. «Estás mirando a su víctima de broma favorita, después de Percy, quiero decir». «Me encontré con ellos anoche», admitió Hope, no avergonzada en lo más mínimo de admitirlo. «Probablemente no estaban haciendo nada bueno cuando me dirigía de regreso a la sala común». Ron la miró asombrado, horrorizado por sus palabras. Hope se preguntó si había dicho algo mal. «¿Te escapaste de la torre?», preguntó, aturdido. Su reacción solo sirvió para divertirla más. «¿Es eso tan sorprendente?», preguntó, su boca se torció en una sonrisa. «Un poco», confesó, «realmente no parecías del tipo». Hope resopló. «Soy lo que llamarías un niño con problemas cuya mayor habilidad es abrir cerraduras». «En realidad». La luz brilló en sus ojos cuando la miró, impresionado. «¿Puedes enseñarme?». Hope parpadeó sorprendida y luego sonrió ampliamente. «Claro, podría llevarme un tiempo encontrar mis selecciones, sin embargo, están en algún lugar de mi baúl»,
podría haberlas dejado en la parte de la biblioteca, ahora era el turno de Ron de mirarla. ¿Tienes una biblioteca en tu baúl?, le preguntó con incredulidad. Sí. Hope dijo, sonriendo con orgullo. ¿Qué chica no tiene una biblioteca adecuada en su baúl? Ron solo pudo mordisquearla en silencio durante unos segundos antes de meterse gachas de avena en la boca en un esfuerzo por disimular su incredulidad ante su amigo cuando la profesora McGonagall se acercó a la mesa de Gryffindor para repartir los horarios. Y señorita Potter, añadió la mujer mayor después de haberle dado el suyo a Ron y Hope, en algún momento de esta semana, por favor, tómese un tiempo para ver a la matrona, señora Pomfrey. ¿Quién es Madame Pomfrey? Hope preguntó sin comprender después de que se fue. Ella es una sanadora, explicó Ron, ellos arreglan a la gente, ¿sabes cuándo están heridos? Ella está a cargo de la enfermería. Hope suspiró. Ni siquiera sabía dónde estaba la enfermería. Los primeros días de clases no fueron tan malos, en opinión de Hope. Los encantamientos y la transfiguración eran exigentes pero no demasiado difíciles, aunque Hope accidentalmente se había puesto el cabello de color púrpura durante la clase de encantamientos, lo que provocó una discusión sobre Metamorph Magi. Hope ni siquiera sabía que había un nombre para ello, y tener varios de sus compañeros de año. Pedirle que se pusiera ciertos colores para el cabello y los ojos, eso era muy molesto. La astronomía fue muy divertida y a Hope no le importó quedarse despierta hasta tarde. La historia de la magia fue un poco aburrida y la herbología no lo era. Qué mal, y ahora a Hope y Ron solo les quedaba la clase de pociones. Hope pensó más bien que al profesor no le agradaba mucho que se apartara de la expresión bastante desagradable que tenía cuando ella estaba en su presencia así. El cabello de Hope se había oscurecido y acortado a un revoltijo de rizos negros despeinados y sus ojos se habían vuelto color avellana cuando la puerta se cerró de golpe y comenzó la clase de cerca. Hope pensó que no parecía gran cosa. Su piel estaba cetrina por los vapores de las pociones, su túnica oscura lo hacía más obvio, y sus labios se curvaron en un ceño permanente. Sus ojos oscuros brillaron peligrosamente mientras la miraban en apenas un segundo cuando alcanzó su nombre en la lista de la clase. La inmensa aversión claramente perceptible y confundió a Hope. Ah, sí, dijo, su voz sarcástica suave, casi peligrosamente, pero no del todo, Hope Potter. Nuestra nueva celebridad. La ceja de Hope se arqueó con molestia, sus labios se fruncieron levemente hacia abajo en un ceño fruncido ante sus palabras. Se sintió un poco insultada por sus palabras, y cuidadosamente ignoró las risitas de los arrogantes sangre pura que había conocido en el tren. Estás aquí para aprender la ciencia sutil y el arte exacto de hacer pociones, comenzó Snape después de haber verificado la asistencia de todos los nombres. Como hay un pequeño movimiento tonto de varitas aquí, muchos de ustedes difícilmente creerán que esto es magia. No espero que realmente comprendan la belleza del caldero que hierve suavemente a fuego lento con sus vapores relucientes, el delicado poder del líquido que se desliza a través de venas humanas, hechizando la mente, atrapando los sentidos. Puedo enseñarte cómo embotellar la fama, preparar la gloria e incluso detener la muerte, si no eres un montón de idiotas como el que normalmente tengo que enseñar. Fue un discurso fascinante, o al menos, lo habría sido, si Hope hubiera estado escuchando, pero en ese momento estaba fascinada por la gran cantidad de botellas de pociones que llenaban la habitación con diferentes colores y sustancias en su interior. Alfarero. Gritó su nombre tan repentinamente que Hope casi saltó, haciendo que sus ojos se volvieran un poco más salvajes de lo que pretendía. ¿Qué obtendría si agrego raíz de asfodelo en polvo a una infusión de ajenjo? Hope frunció el ceño, enfurruñándose brevemente por cómo la estaba eligiendo, ignorando cómo la mano irritante de Hermione se disparó a un lado de ella y Ron. Ella sacudió su cerebro brevemente, había leído algo sobre eso en alguna parte, estaba segura de eso, el borrador de la muerte en vida, ¿verdad?, preguntó ella, medio esperando que estuviera mal, pero no lo estaba, y él pareció sorprendido de que ella supiera la respuesta, pero eso no lo disuadió de hacerle más preguntas. ¿Y dónde encontraría un bezoar?, preguntó Snape, casi chasqueando los dedos en un esfuerzo por hacerla responder más rápido. Dentro del estómago de una cabra, recitó Hope, después de haberlo leído en Antídotos para los venenos comunes, y se sorprendió un poco de que alguien quisiera tragar una piedra del estómago de una cabra. Sonaba realmente repugnante, si le preguntaste a ella y por qué se estaba metiendo con ella. ¿Cuál es la diferencia, Potter, entre acónito y lobo? Ahora, la mano de Hermione casi conectaba con el techo mientras se levantaba.
Y Hope estaba perpleja, ella no recordaba mucho esos ingredientes. Oh, no lo sé, profesor, tal vez debería preguntarle a Hermione en su lugar, respondió Hope con un toque de exasperación en su voz. Algunas personas se rieron y Seamus Finnegan le guiñó un ojo, ella le dio uno a cambio, sus labios se movieron ligeramente hacia arriba. Sin embargo, Snape no estaba muy contento y procedió a darles una conferencia sobre dónde y qué eran correctamente. Le quitarán un punto a Gryffindor por tu mejilla, Potter. En el segundo en que él le dio la espalda, Hope le sacó la lengua en flagrante falta de respeto, lo que le valió un ruido molesto de Hermione, que ignoró la lección fue cuesta abajo a partir de ahí, y Hope se encontró deseando no tenerlo como su maestro porque claramente él tenía algunos problemas sin resolver que resolver lamentablemente. Hope no tenía mucha moderación a los 11 años y esto se hizo bastante obvio más adelante en la lección cuando Neville derritió su caldero con la poción en la que había estado trabajando con Seamus, lo que provocó que lo llevaran a la ala de hospital de Seamus. Esto dejó a Hope y Ron abiertos al ataque, ya que habían sido la pareja trabajando junto a Neville. Tú, Potter le espetó y Hope no pudo decir que estaba completamente sorprendida. ¿Por qué no le dijiste que no agregara las plumas? Pensé que te haría lucir bien si se equivocaba, ¿verdad? Ese es otro punto que has perdido para Gryffindor. Hope estaba tan furiosa que ignoró a Ron mientras trataba de mantenerla callada. Oh, estoy tan lo siento, dijo con una floritura sarcástica. No es como si debiera haber estado prestando atención a mi propia poción. Detención, Potter. Hope gruñó, apretando el puño con tanta fuerza que sus nudillos brillaron blancos. Hope nunca había odiado a un maestro, pero cuando salió de la clase de Snape media hora después, estaba segura de que lo odiaría. Su bolso se balanceó violentamente sobre su hombro mientras caminaba, incluso con su cojera, dejando a Ron atrás, subiendo las escaleras móviles mientras sacaba un trozo de pergamino de su bolsillo que le había dado la profesora McGonagall ese mismo día. En él había instrucciones sobre cómo llegar al ala del hospital usando el gran comedor como punto de partida. Puede que hoy haya sido el primer día en que Hope y Ron no se perdieron de camino a sus clases, pero eso no significaba que Hope supiera dónde estaba la enfermería. Ella lamentó no unirse a Neville cuando tuvieron que llevarlo a la habitación en cuestión. Ella suspiró, su ira disminuyó un poco mientras caminaba más y más, subiendo las escaleras hasta el tercer piso y girando a la izquierda por el primer pasillo. Fue sorprendentemente difícil de encontrar, incluso con las instrucciones de Hope, descubrió que pasó 2 veces, lo cual fue bastante triste, considerando lo grandes que eran las puertas dobles, una sensación de entumecimiento recorriendo su pierna con cada paso debido a la fuerza de su asalto. Fuera de las mazmorras no 10 minutos antes su pierna pagó por su ira. Desafortunadamente Hope empujó el pergamino en su bolsillo con su única mano libre, la otra apretó el bastón mientras empujaba una de las puertas lentamente para mirar dentro. Hola, gritó en el silencio, entrando más completamente en la habitación. Era bastante grande, supuso, aunque las otras aulas quizás fueran de un tamaño similar, si no había escritorios. A ambos lados de la habitación había varias camas de hospital sencillas con sábanas blancas para los estudiantes si se enfermaban o resultaban heridos. Había una pequeña oficina trasera de la que apareció una mujer como si la llamara la voz de Hope. Esta mujer, supuso Hope, era la matrona, Madame Pomfrey. Me preguntaba cuándo la vería, señorita Potter, dijo, y lo que sea que Hope hubiera estado esperando, no era esto. La matrona era una mujer de rostro severo con patas de gallo en la esquina de los ojos por sonreír y reír, y su cabello estaba recogido en un moño mucho menos severo que el de la profesora McGonagall, aunque todo el pelo recogido en el moño era gris. Hola, repitió Hope, tragando saliva mientras miraba de arriba abajo a la mujer, eres la matrona. Todavía era un término extraño para Hope y lo dijo lentamente, en caso de que estuviera equivocada, pero lo dudaba. Soy Madame Pomfrey, dijo la mujer, invitándola a avanzar, con los ojos enfocados en la pierna que le había estado dando problemas a Hope durante mucho tiempo. Tengo entendido que estuvo en un accidente automovilístico. ¿Quién te dijo eso? Hope preguntó sorprendida, presionando más de su peso sobre su bastón. Madame Pomfrey casi se rió. Podrías habérselo dicho a Hagrid, pero no es muy conocido por mantener la boca cerrada. Oh, dijo Hope con un poco de vergüenza. Hagrid se había sorprendido por su pierna ortopédica y su bastón, por lo que Hope tuvo que explicar lo mejor que pudo cómo había logrado tal lesión. Cierto, por supuesto que lo hizo.
Hope se esforzó por no suspirar, pero no era como si nadie no supiera a estas alturas que la chica que vivió era una inválida, como si eso fuera algo malo. Los lisiados se divierten más porque los subestimas. Hope no pudo haber puesto todas esas tachuelas en los asientos debido a su pierna, no pudo haber cambiado el color del cabello de 3 de sus maestras debido a su pierna. La lista continúa. Esperaba que vinieras antes, admitió Madame Pomfrey. Bueno, no soy conocida por llegar a tiempo, dijo Hope encogiéndose de hombros, señalando su pierna. Tu padre tampoco lo fue, se lamentó Madame Pomfrey. Hope miró hacia arriba. ¿Conocías a mi papá?, ella preguntó. Bueno, él era un jugador de Quidditch, dijo Madame Pomfrey con una ligera risa. Siempre se las arreglan para encontrarse lesionados de alguna manera. Una sonrisa apareció en sus labios ante la mención de su padre. ¿Podrías acostarte en la cama, por favor?, Madame Pomfrey preguntó. Me gustaría ejecutarte un hechizo de diagnóstico. Hope le dedicó a la matrona una mirada de curiosidad antes de ceder y moverse para sentarse en el colchón, estirando las piernas contra él, una escondida debajo del voluminoso aparato ortopédico. Esto no tomará más de unos segundos, le aseguró Madame Pomfrey, y no dolerá un poco. Genial, dijo Hope arrastrando las palabras mientras la bruja mayor sacaba su varita, lo que le valió una sonrisa bastante desconcertada. No necesitó pronunciar un hechizo, pero la pierna de Hope resplandeció de azul, por lo que debieron de haber lanzado una. Hope supuso que se trataba de magia más avanzada de lo que se enseñaba en los primeros años. Un momento después, Madame Pomfrey se inclinó hacia atrás, reemplazando su varita una vez más mientras se enderezaba. Me vendría bien un hechizo para acelerar tu curación, le informó Madame Pomfrey, pero creo que sería mejor que te recuperaras por tu cuenta. Tu pierna se está curando bien, y prefiero no interferir con la curación. Proceso sí se puede ayudar. Hope tenía que decir que, honestamente, no esperaba una cura milagrosa, incluso teniendo en cuenta que ahora estaba viviendo en un mundo de magia. Eso está bien, dijo como una ocurrencia tardía, su mente divagando levemente. Ya no necesitarás ese aparato, agregó Madame Pomfrey. En realidad. Hope preguntó sorprendida, mirando su pierna. Sí, si quieres recuperar el uso completo de tu pierna, dijo Madame Pomfrey con seriedad. Hope dio un suspiro de tristeza. Está bien, entonces, dijo, quitando el molesto aparato ortopédico de su pierna y entregándoselo a la matrona, quien lo colocó en una cama vacía. Por supuesto, quiero que regreses de vez en cuando para que pueda verificar que tu pierna esté sanando como debería estar. Si te parece bien, preguntó al Potter. Bien, murmuró Hope de una manera casi abatida, supongo que es mejor que tener que estar aquí todo el tiempo. Supongo que sí, dijo Madame Pomfrey, sus labios se crisparon ligeramente. La veré de nuevo pronto, señorita Potter. Sí, dijo Hope con todo el entusiasmo que pudo, pero a pesar de su actitud, salió de la enfermería con mucho más ánimo que al entrar, y se dirigió a la biblioteca con dificultad para terminar un ensayo. Algo le dijo que Ron iba a esperar hasta el último minuto para terminar el suyo, pero eso no significaba que Hope tuviera que hacer lo mismo. La biblioteca se incluyó en uno de los pocos lugares que Hope realmente sabía cómo encontrar, aunque esto significó un poco de retroceso ya que Hope realmente no había subido antes a esta parte del castillo. Pero, en poco tiempo, Hope se encontró sentada en una de las mesas gastadas, con un pergamino frente a ella, la tinta manchando sus dedos mientras garabateaba palabras en ella, haciendo referencia a 2 libros sobre transformaciones básicas, haciendo todo lo posible por ignorar los susurros que la seguían a todos lados. En el castillo. Fue, con mucho, lo más molesto de su año hasta ahora. El ensayo no fue demasiado difícil, considerando que el que les había dado Snape probablemente la llevaría toda la noche. Si tenía que apostar una suposición, ella podía decir que iba a tener un odio inquebrantable por el tema mientras él lo enseñara. El ensayo tomó sorprendentemente poco tiempo, y pronto Hope tapó su tintero y cerró sus libros, volviéndolos a colocar donde pertenecían. Miró hacia una de las mesas, la que estaba más cerca del frente que la de Hope. Ella todavía estaba allí, el cabello rubio la delataba, atado en una trenza francesa apretada que no podía ocultar su rostro. Daphne Greengrass. Hope recordaba que su nombre era de la ceremonia de selección, un Slytherin, pero a Hope no le importaba mucho que no le agradaran las personas basadas en su casa, aunque muchos no compartían el mismo sentimiento. Ella lo sabía bien. Daphne había entrado en la biblioteca casi al mismo tiempo que Hope,
pero ahora Hope podía ver que no había tenido tanto éxito como Hope en encontrar un libro útil para esa transfiguración, si el ceño fruncido que estropeaba su rostro era un indicador. Hope miró el libro acunado contra su costado, luego a la niña, luego a las estanterías. Y luego Hope tomó una decisión que sorprendió a muchos en los alrededores. Cogió su libro y caminó lentamente hacia la mesa, dejando caer el libro sobre la mesa delante de la rubia, haciéndola saltar con bastante violencia. Sus ojos azules sobresaltados se levantaron del pergamino para mirar a Hope. Hope no pudo resistirse a sonreír, aunque estaba a medio camino entre disculparse por cómo la había sorprendido y divertida por cómo había respondido cuando Hope dejó caer el libro. Lo siento, dijo, pensé que querrías esto para el ensayo de transformaciones. Grandes ojos azules la miraron, sorprendidos de que Hope incluso le estuviera hablando, antes de que Daphne recordara sus modales. Gracias, finalmente logró decir Daphne al metamorfomago de Gryffindor. No hay problema, dijo Hope de una manera ligeramente alegre, subiendo un poco más su bolso sobre sus hombros y agarrando su bastón bajo su mano, moviéndose con una cojera digna. Si eso fuera posible, Daphne sospechaba que podría ser. Hacia la entrada de la biblioteca a ninguno de los dos se les había ocurrido que ese era el primer ejemplo de cortesía entre un Gryffindor y un Slytherin en más de una década. Y ciertamente no sería la última vez que Gryffindor y Slytherin conversaron. Hope estaba apenas a la vuelta de la esquina hacia un segundo pasillo cuando tuvo que parpadear de repente cuando sus pies se levantaron del suelo y se encontró con los brazos alrededor del cuello de George Weasley y las piernas alrededor de su cintura. La diversión y la vergüenza lucharon en sus rasgos mientras trataba de recuperar la función de su lengua una vez más. «Weasley, ¿eres así de dulce con todas las chicas nuevas?», preguntó ella con una voz que aspiraba a ser ligera, guiñando un ojo a Fred, quien se rió entre dientes detrás de su mano ante las payasadas de su gemelo. «Solo las bonitas». George le informó con una voz igualmente ligera, haciendo que sus mejillas ardieran tan rosadas como la última vez que había dicho algo similar. «Señor Weasley. Señorita Potter. ¿Qué demonios está haciendo?». Tres cabezas se giraron hacia la derecha para ver a una aturdida profesora McGonagall que los miraba a todos con sospecha. Poner a la hija de James Potter con dos bromistas nunca fue una buena idea. «Nos vamos de aventura», Fred dijo, adoptando una pose dramática. «Y a la hermosa doncella no se le permite caminar, así que hemos traído este poderoso corcel para llevársela. Sé que no me comparaste con un caballo, Freddy». «Oh, creo que sí, Georgie». Hope no pudo evitar estallar en carcajadas ante las payasadas combinadas de los gemelos y la expresión que coloreaba el rostro de la profesora McGonagall. Capítulo 5. La profesora McGonagall no estaba segura de lo que debería haber esperado cuando miró a las tres figuras de pie frente a su escritorio. Dos sonreían descaradamente y uno desprendía un aire de inocencia que dudaba que le sentara bien. Fred y George Weasley estaban cubiertos de pintura multicolor, la misma pintura que había manchado las mejillas de Hope Potter. Parecía que Hope había sido la que había bromeado con los bromistas y los chicos habían tomado represalias tomando un poco de la pintura que ella les había arrojado y se la había manchado la cara. James se habría sentido tan orgulloso de que su hija se dedicara al noble arte de hacer bromas, o eso había pensando en ese momento. Los ojos de la profesora McGonagall se entrecerraron mientras escudriñaba al trío. «Una guerra de bromas no significa que se pueda cubrir un pasillo con pintura», les dijo. «Para ser justos», dijo Hope, su rostro notablemente impenitente bajo la pintura, «no es tanto el pasillo». Fred y George rieron. «Sea como sea, señorita Potter», dijo la profesora McGonagall astutamente, «usted y sus cómplices seguirán limpiándolo hasta que el pasillo brille». «Cómplices». Fred chilló. «Somos inocentes aquí, profesor. Estábamos ocupándonos de nuestros propios asuntos». «Una historia probable», Sr. Weasley comentó la profesora McGonagall con una ceja arqueada. «Como dice el refrán, se necesitan dos para bailar un tango». Hope no se molestó en ocultar su bufido. «Inocente», ella se burló. «Dudoso». «Mi querida Hope», gritó George, llevándose una mano al pecho como si estuviera herido, «tus palabras cortan como cuchillos». «Estoy segura», dijo Hope secamente. A cambio la profesora McGonagall estuvo a punto de suspirar ante las payasadas de sus tres estudiantes. «Preséntate en la oficina del Sr. Filch. Él te dará artículos de limpieza». Sacó su varita y extrajo la pintura que estaban usando actualmente en su piel y ropa para que más pintura no manchara el piso mientras limpiaban su desorden. Hope hizo una alegre despedida cuando se fue, cojeando después de los 2 terceros años, y no 10 minutos más tarde se pudo encontrar a los tres contrapeadores,
cubos y trapos. Bien hecho, Potter, no sabía que lo tenías dentro, le dijo Fred con un gesto de aprobación que la hizo reír. Muchas gracias por aprobar mi racha rebelde, respondió con una sonrisa. Pero tienes suerte de que no tomé una foto de la expresión de sus caras cuando toda la pintura cayó sobre ustedes. Muy astuto, le felicitó George, no me extraña que me gustas. Hope se dio la vuelta y apuñaló el trapeador contra una mancha rebelde de pintura en un esfuerzo por ocultar su rostro sonrojado. George le sonrió a Fred, quien le devolvió la sonrisa. Si tan solo Hope supiera que George intentaba a propósito hacerla sonrojar el 50% del tiempo que estaban juntos, fue algo gracioso, aunque Fred nunca admitiría eso ante el heredero Potter, dudaba que ella lo tomara amablemente. ¿Pensaste que no iba a vengarme contigo durante la semana pasada? Hope preguntó después de un momento, una vez que la mancha había desaparecido para poder moverse a otro lugar en el pasillo vacío. Después de ese horrible tono de verde que me volviste el pelo. Ella les dedicó una mirada algo siniestra y ambos chicos se pusieron algo avergonzados. Habían estado tratando de ver si podían llegar a algo que un Metamorph Magus no pudiera cambiar, desafortunadamente, no lo habían logrado, y por lo tanto se habían ganado bombas de pintura en la ropa y la piel por sus esfuerzos. Estábamos probando un nuevo producto, dijo Fred inocentemente. Y ahora que sabemos que no funciona contigo, continuó George. Está de vuelta a la mesa de dibujo, dijeron juntos, lo que provocó que Hope se golpeara la cara con la mano con tanta fuerza que dejó una marca roja en la frente. Eres imposible, ella decidió. Ambos Weasley dieron una alegre reverencia a cambio y los tres levantaron la vista de su trabajo de limpieza ante el sonido de unos pies que se acercaban para ver a Ron llegar por la esquina. Miró a sus hermanos en busca de algún rastro de pintura. ¿No funcionó la pintura?, le preguntó a su amigo, ignorando las miradas ofendidas que sus hermanos le dieron por aparentemente alentar al otro lado, por así decirlo. Oh, no, funcionó, dijo Hope con una sonrisa, justo hasta que la profesora McGonagall nos encontró tirándonos pintura el uno al otro. Ron la miró fijamente y luego a sus hermanos, y luego de nuevo a ella. No estoy seguro de que deba sorprenderme nunca más, dijo por fin. Es mejor no serlo, asintió Fred. Aunque disfrutamos cuando te sorprendemos, querido hermanito, agregó George con una sonrisa. Un día solo estaremos Ginny y yo aquí, le dijo Ron con amargura, y entonces no tendré que aguantarlos a ustedes. Oh, mira, Georgie. Creo que Rani se está molestando con nosotros, dijo Fred con una risita. No, no puede ser, no estuvo de acuerdo George, somos demasiado divertidos, ¿verdad, Hope? 3 pares de ojos azules se fijaron en Hope, que hasta ese momento se había mantenido al margen de la conversación entre hermanos. Ella levantó las manos en señal de rendición. No me enciendas esto. No tengo nada que ver con esto. Hope apretó uno de los trapos sobre el balde mientras fregaba los últimos restos de pintura que había dejado su repentino ataque. Bueno, si había algo seguro que podía decir era que había superado a los gemelos Weasley de la manera más gloriosa. Y ciertamente tuvo el derecho de fanfarronear por el resto del tiempo por hacer precisamente eso. Y luego se puso de pie, tarareando suavemente mientras lo hacía, levantando el cubo del suelo mientras agarraba su bastón, poniendo los ojos en blanco ante la forma en que los Weasley seguían conversando. Hermanos, Angelina Johnson podría decir honestamente que nunca había conocido a alguien como Hope Potter en toda su vida. Nadie había logrado hacerles una broma a Fred y George y salirse con la suya. Aunque Angelina sospechaba que podría haber tenido algo que ver con que la pareja se encariñara con alguien con una vena rebelde, y eso incluía a Hope. Pasó todos los días detenida, al parecer, con Snape, y por los rumores que Angelina había escuchado, Hope y Snape no se llevaban muy bien, pero Angelina también pudo ver que ella era la primera chica en la que George había mostrado algún interés, y posteriormente fue la única chica que se burló de él. Su relación estaba a medio camino entre lo extraño y lo lindo. Angelina no estaba segura de si realmente contaban como amigas por la forma en que se hablaban, casi podría considerarse un coqueteo. Dámelo, Weasley. Preguntó Hope, con las mejillas de un rosa brillante. No en tu vida, Potter. George dijo con una amplia sonrisa. Angelina se preguntó si sabían sobre el grupo de apuestas que había comenzado la casa Gryffindor. Fred y ella apostaban conjuntamente por el tercer año de Hope. Era un consenso general no tener una cita hasta que realmente pudieras dejar los terrenos. Ahora si tan solo ella pudiera convencerlo de que la llevara a las 3 escobas a tomar una cerveza de mantequilla.
Lee Jordan pensó que podría aguantar hasta cuarto año, pero Angelina lo dudaba. Hope sabría cuándo la atraparan, de eso estaba segura. Incluso si Hope era notablemente resistente, Angelina había notado cómo su sonrisa a menudo se veía con sus ojos cada vez que Fred y George, aunque generalmente solo George, bromeaban actualmente. La pareja estaba haciendo una gran escena con George sosteniendo su libro sobre su cabeza, y él ya era un poco más alto que ella, y ella usó su bastón para elevarla, pero no parecía estar funcionando, solo sirviendo para molestar aún más a Hope. Angelina sabía que era mejor no tomarse a la pareja en serio, era obvio que lo consideraban un juego. Para disgusto de Ron, ella creía en secreto que el chico Weasley más joven estaba un poco envidioso de lo casual que era con los gemelos, pero él nunca dijo una palabra al respecto. Ron la vio más que a los gemelos, de todos modos, ya que ella y Ron llevaban 2 años detrás de ellos. Si me lo das, te diré cómo te hice una broma, la persuadió Hope, con una sonrisa maliciosa. La broma más reciente fue un poco espectacular en el sentido de que en realidad se las había arreglado para hacerles una broma sin que ellos lo supieran hasta después de que sucedió. Durante todo el día, sus túnicas habían cambiado de color esporádicamente, y cada color era más extravagante que el anterior. Hope le había dicho a Angelina que era un hechizo bastante simple. Si Fred y George se molestaban en buscarlo, el libro estuvo en sus manos en cuestión de segundos. Más tarde terminó. La sonrisa se ensanchó cuando los gemelos dieron idénticos gemidos. Ron resopló ante sus palabras, pero aún así levantó la mano para que pudieran chocar los 5. ¿Qué se siente al jugar, chicos?, Hope dijo, apoyando las manos en las caderas. El puchero de Fred fue más pronunciado cuando Angelina se rió con ellos. Ustedes dos, dijo Angelina a los únicos estudiantes de primer año que no tenían miedo de que les hicieran una broma por salir con ellos, tus lecciones de vuelo comienzan hoy, ¿no es así? La mención de volar tuvo un efecto instantáneo. Ron sonrió y Hope hizo una mueca. Angelina se sorprendió un poco por la respuesta de Hope, ya que una vez tuvo que limpiar la sala de trofeos para una detención en segundo año, porque estaba detenida cuando generalmente era de modales tan suaves, nadie lo descubriría, y el nombre de James Potter era en una placa para los jugadores de Quidditch de los equipos ganadores. Preocupado. Lee adivinó desde dónde estaba sentado con las piernas dobladas debajo del banco de piedra, sobre el que apoyaba la cabeza con los brazos cruzados. Era una forma extraña de sentarse, pero nadie lo comentó. Hope se rió con inquietud, moviendo su peso incómodamente mientras lo hacía. Es solo que no me gusta hacer el ridículo, tuvo que admitir Hope, especialmente en el aire, y especialmente frente a Malfoy. No había sido difícil captar el resentimiento entre ella y el vástago Malfoy. La pareja prácticamente se insultó el uno al otro cuando se cruzaron en el pasillo, lo que resultó en que ambos fueran detenidos durante unos días por la profesora McGonagall, que no había quedado muy impresionada. No hacer el ridículo en general sería bueno, concluyó como una ocurrencia tardía, luciendo extrañamente menguada, como si estuviera acostumbrada a hacer el ridículo. Estoy segura de que te irá bien, le aseguró Alicia Spinnet, cerrando su libro sobre su ensayo de encantamientos. Mejor que Lee o Fred y George, tropezaron en el aire, si mal no recuerdo. Sus ojos oscuros brillaron mientras sonreía a los 3 hombres que se sorprendieron por lo que había revelado. No les digas eso, Alicia. Los gemelos gimieron, horrorizados, pero Hope esbozó una sonrisa y Ron se echó a reír. Bueno, espero que no nos hagamos un daño grave, murmuró en voz baja. Será mejor que nos vayamos, Ron, agregó en un tono más alto. No querría llegar tarde. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Ron hizo la pregunta que lo estaba molestando. ¿Realmente volviste a bromear con Fred y George? Hope resopló. Sí, es sorprendente. Mucho, admitió Ron, mirándola con algo parecido al asombro. La gente generalmente no lo intenta, ya que nunca se saldría con la suya, y mucho menos lo haría 2 veces. Eso pareció divertirla, porque la sonrisa que le lanzó fue muy alegre, incluso mientras caminaban por el césped hacia el área opuesta a los Slytherin. Draco Malfoy se estaba convirtiendo rápidamente en una de las criaturas más irritantes que había tenido la desafortunada oportunidad de conocer, como cuando se instaló junto a una escoba libre. El Potter perfecto finalmente se presenta a clase, dijo con una mueca de desprecio. La clase no ha comenzado todavía, imbécil, dijo Hope con frialdad, pero supongo que tu educación no cubrió decir la hora, ¿verdad?
Las mejillas de Malfoy se sonrojaron y abrió la boca para replicar cuando algunos de los Gryffindor se rieron ante el insulto cuando Madame Hooch, la instructora de vuelo, hizo sonar su silbato, señalando el comienzo de la clase cuando Hope la vio por primera vez, la había comparado con un halcón, y no estaba equivocada. Con su cabello gris y ojos amarillos, se veía mucho más severa que la profesora McGonagall. «Bueno, ¿a qué están esperando?», preguntó. La irritación se filtró en su voz como si ya deberían haber sabido qué hacer incluso antes de hablar. «Todos párense junto a un palo de escoba, vamos, apúrate». La mirada de Hope se posó en su escoba. No se veía muy impresionante, y estaba segura de que no quería montar en algo que parecía haber sido tomado toscamente de un árbol. Hope había tenido un asiento delantero cuando Fred y George se habían quejado de lo perjudiciales que eran las escobas de la escuela. Montar algo que era claramente inestable no estaba entre las 10 mejores cosas que hacer antes de morir, pero Hope suspiró y dejó caer su bastón al césped mientras hacía las instrucciones. «Extiende tu mano derecha», continuó Madame Hooch como si no hubiera visto las muchas miradas inquietas entre sus estudiantes, «y de arriba». Un coro de arriba. Llenó el aire, y Hope se asustó levemente cuando su escoba se disparó en su mano instantáneamente, pero los que lo hicieron fueron pocos en número. Algunos ni siquiera se molestaron en moverse, tal vez algunas personas solo debían mantener los pies firmemente en el suelo. Sin embargo, no pudo resistirse a reír cuando Ron lo golpeó en la cara. Una vez que todos lograron poner sus escobas en sus manos, algunos terminaron simplemente agarrando la escoba del suelo. Una vez que Madame Hooch les dio la espalda, su instructor comenzó a enseñarles cómo agarrar y montar correctamente la escoba. Se permitió un poco de alegría cuando le dijeron a Malfoy que había estado volando incorrectamente durante años. «El karma es una perra, ¿no es así? Ahora, cuando haga sonar mi silbato, patea el suelo, fuerte», ordenó Madame Hooch, mirándolos a todos. «Mantenga sus escobas firmes, levántese unos pies y luego vuelva hacia abajo inclinándose ligeramente hacia adelante. En mi silbato, 3, 2». No tuvo tiempo de hacer sonar su silbato cuando Neville accidentalmente se levantó del suelo demasiado pronto. Era bastante obvio que estaba completamente aterrorizado, por lo que Hope no pudo evitar preguntarse si gritarle haría que obedeciera. Neville se disparaba hacia arriba como una roca lanzada desde un volcán. A esa altura, Hope dudaba que pudiera escuchar algo más que sus propios gemidos de miedo. «Vuelve, chico». Madame Hooch gritó a pesar de los pensamientos de Hope. El grito, al parecer, todavía podía penetrar su corteza auditiva, porque soltó un grito ahogado y se deslizó de la escoba para caer unos buenos 6 metros para impactar contra el suelo con un ruido sordo. Hope estaba segura de que ella no era la única que se estremecía. Su instructor de vuelo estuvo a su lado en un momento mientras los Gryffindors miraban ansiosos y los Slytherin se reían entre dientes detrás de sus manos. Hope escuchó con atención durante unos segundos, y se dio cuenta de que se había roto un poco la muñeca. Eso nunca fue divertido. Si eso le hubiera sucedido a ella cuando tenía 9 años, hizo que completar las tareas fuera un poco difícil. «Ninguno de ustedes se moverá mientras llevo a este niño a la enfermería». Los ojos brillantes de Madame Hooch los examinaron a todos como si trataran de mirarlos para que obedecieran. «Dejas esas escobas donde están o estarás fuera de Hogwarts antes de que puedas decir Quidditch». «Vamos, querida». No 2 segundos después de que ella y Neville estuvieran fuera del alcance del oído, Draco Malfoy estalló en carcajadas. «Risa cruel», pensó Hope con el ceño fruncido. ¿Qué tipo de persona se ríe del dolor de otra persona? Pero estaba hablando de Malfoy, cada hueso de su cuerpo era grosero e ignorante. «¿Viste su cara, el gran bulto?», exigió entre risas cuando sus compañeros se le unieron. Slytherin realmente era un grupo bastante desagradable, ¿no? «Cállate, Malfoy», espetó una voz. Hope casi se sorprendió de que fuera Parvati Patil quien hubiera hablado. Apenas la había oído hablar de algo que no estuviera relacionado con la moda. Hope hizo todo lo posible por ignorar a los Slytherin, pero captó la mirada de Daphne y la chica puso los ojos en blanco, obviamente. Claramente, ella tampoco aprobaba a sus compañeros de clase. Los labios de Hope se crisparon en respuesta. «Mirar». Esta vez, Hope miró, e instantáneamente, sus ojos se entrecerraron en una mirada fulminante. Malfoy agarraba el remembral de Neville en su pálida mano. «Es esa cosa estúpida que le envió la abuela de Longbottom». Malfoy se burló, levantándolo para que todos lo vieran. «Dámelo». La voz de Hope había adquirido un tono sereno y peligroso. El tono en sí debería haber sido una advertencia,
pero Malfoy parecía incapaz de cumplir con las advertencias, fueran o no claras para ver. Eran momentos como estos en los que a Hope le gustaba recordar con cariño todas esas detenciones que se había ganado en la escuela Muggle por su comportamiento explosivo. Quizás no la había escuchado. Creo que lo dejaré en algún lugar alto, decidió con una sonrisa desagradable que no se adaptaba mucho al buen clima que estaban teniendo hoy. ¿Qué tal en un árbol? Dámelo, gruñó, pero Malfoy ya había tomado vuelo, flotando sobre un roble bastante alto que Hope probablemente habría trepado si su pierna no hubiera estado tan dañada. Ven a buscarlo, Potter. La burla estaba allí, esperando, o eres tan lento en el aire como en el suelo. Hope educó su rostro normalmente lleno de expresión en una máscara de calma mientras lanzaba su pierna sobre la escoba y se empujaba desde el suelo con más fuerza de la que probablemente debería haber hecho. Podía sentir la ráfaga de viento golpeando su rostro, haciendo crujir su cabello y arremolinándose a su alrededor mientras se levantaba, e instantáneamente supo que volar sería uno de sus pasatiempos favoritos. Quien no quería sentirse más alto que el mundo. Dámelo, repitió una vez más, su voz notablemente fría, o te derribaré al suelo y te romperé la muñeca mientras estoy en eso. ¿Oh sí? Demandó Malfoy, pero su rostro estaba un poco pálido, porque Hope se veía completamente seria cuando le administró esa amenaza a su bienestar, aunque era bastante conocida por dar amenazas de muerte y no seguir adelante con ellas. Cógelo, entonces, si puedes. Realmente no debería haber presionado su suerte cuando Hope pasó volando a su lado en la dirección en la que había lanzado la pelota, del tamaño de la palma de la mano. La pelota era casi invisible, pero Hope pudo ver la luz que se reflejaba en ella mientras se lanzaba por el aire. Aceleró la escoba entre sus piernas hacia adelante, el ruido a su alrededor se volvió borroso en sonidos sin sentido. El mundo se derrumbó a su alrededor cuando su enfoque se agudizó, era solo ella y esa estúpida bola clara de Neville. Él se lo iba a deber por esto, juró, se agachó en una graciosa zambullida, el triunfo coloreando su rostro cuando se detuvo, con el orbe de luz aferrado en su mano. Sin embargo, ese triunfo se desvaneció abruptamente cuando escuchó el grito de Hope Potter. Optó por una respuesta de una sola palabra que sintió resumía toda la problemática situación. Mierda. Al día siguiente, Hope estaba tan cansada que ella y Ron casi no se despertaron en el momento adecuado debido a los eventos de la noche anterior, y todo fue por algún duelo de medianoche fallido en el que no había estado muy interesada al principio. Por algún milagro, había logrado no ser expulsada por sus acciones el día anterior durante la clase de vuelo, aunque dudaba que uno realmente pudiera ser expulsado por una mosca corta, y aún más milagrosamente había logrado aterrizar un lugar en el equipo de Quidditch de Gryffindor. Fred, George, Angelina y Alicia quedaron impresionados cuando escucharon la historia de Ron, quien había explicado varias partes, había notado, pero había sido demasiado perezoso para molestarse en corregirlo. La atención que le habían prestado enrojeció sus mejillas. Pero hoy apenas podía mantener los ojos abiertos mientras intentaba desayunar y terminó apoyando la cabeza con cansancio en el hombro de Lee Jordan. Nunca volveré a hacer eso, decidió resuelta y exhausta, su voz baja y tranquila mientras contemplaba tirar la jarra de leche sobre la cabeza de Ron, ya que era su ridícula idea. La peor idea que se te haya ocurrido. En el lado positivo, continuó Ron sobre ella, no se puede decir que Fred y George hayan hecho algo así antes. ¿Qué no hemos hecho?, les preguntaron un par de voces casi idénticas, anunciando la llegada de los hermanos mayores de Ron. Tuve una cita a medianoche en el sur, tan al sur, de hecho, que casi te come un perro de 3 cabezas, dijo Hope con una notable inexpresividad. Neville y Hermione habían estado con ellos en ese momento, no por su elección, por supuesto, y parecía como si nunca quisieran salir por la noche pronto. Un sabio curso de acción, pensó Hope, dado que la primera vez que lo habían hecho, se habían topado con lo que parecía ser un Cerberus. Bueno, no, admitió Fred estando de acuerdo. Pero ¿con quién tendríamos que encontrarnos en una cita de medianoche?, añadió George, dándole otro de sus guiños. Ella le devolvió una de sus miradas siniestras. Un día, Weasley, murmuró en voz baja, dándose una bofetada en ambas mejillas para poder despertarse un poco más, voy a superarte, solo espera. Lo espero con ansias, Potter. Ella sonrió. Oh, lo haces, ¿verdad? Su sonrisa era un poco astuta. Me gustaría verte intentar. No digas eso. Ron siseó, su voz a medio camino entre humorística y molesta.
Ahora será aún más insoportable. Alguien te ha dicho que tus ojos son increíblemente hermosos. George preguntó en cambio, ignorando a sus amigos y sonriendo mientras sus mejillas ardían de un rojo brillante. Te voy a matar, amenazó suavemente, poniéndose de pie para que la diferencia de altura no fuera tan pronunciada. Y apuesto a que tu madre estará de acuerdo con mi razonamiento. ¿O sí? Sí. La pareja estaba tan inclinada que prácticamente estaban nariz con nariz, pero, por supuesto, no se dieron cuenta de esto. Si ustedes dos están bastante terminado con su flirteo, añadió Alicia, riendo, cuando la pareja saltó hacia atrás como si hubieran sido quemados. Hope, Ron, no tienes clase. Oh. Los de primer año hicieron idénticos ruidos de sorpresa y se apresuraron a recoger sus cosas, despidiéndose apresuradamente y corriendo y cojeando a clase, maldiciéndose por no llevar la cuenta del tiempo.